tropical, pero era una gélida sensación interna que ningún abrigo de cashmere podía mitigar. Alejandro soltó el bolígrafo dorado que había estado sosteniendo sin escribir nada durante los últimos 20 minutos. El documento frente a él, un contrato de fusión que valía más que el PIB de algunos países pequeños, le parecía ahora tan insignificante como un papel en blanco. Sus ojos, habitualmente afilados para los negocios, estaban vidriosos, perdidos en el reflejo de su propia imagen sobre el vidrio oscuro de la ventana. El silencio en la oficina era absoluto, demasiado absoluto. Solo el zumbido apenas perceptible del aire acondicionado y el repiqueteo de la lluvia rompían la quietud. Alejandro se recostó en su silla de cuero italiano, sintiendo como el material crujía bajo su peso. Un sonido que le recordó lo solo que estaba en ese edificio gigantesco. A su alrededor, los troufis, los premios al emprendedor del año, las fotografías enmarcadas de rascacielos que llevaba su nombre. Todo parecía burlarse de él. Había construido un imperio, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, sacrificando horas de sueño, fines de semana y, finalmente, lo más importante, se llevó una mano al rostro, frotándose los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la imagen mental que llevaba persiguiéndole desde hacía semanas. No era un recuerdo nítido, era más bien una sombra, una presencia ausente que llenaba los espacios vacíos de su vida cotidiana. Señor Valdés, la voz de Clara, su asistente, lo sacó de su ensimismamiento. Ella estaba parada en el umbral de la puerta, con el abrigo puesto y el bolso en la mano, claramente esperando permiso para irse a casa con su familia. Alejandro parpadeó, volviendo al presente. Took a sip of her coffee, respondió, su voz sonando más ronca de lo habitual. Son las 11 de la noche, señor. El servicio de limpieza va a comenzar en 10 minutos. ¿Necesita algo más antes de que me retire? Preguntó ella con la profesionalidad ensayada de quien lleva años trabajando para él. Pero Alejandro detectó un matiz de preocupación en sus ojos. Ella lo conocía mejor que la mayoría. Había visto cómo su energía se había ido apagando con los años. Alejandro miró el reloj de la pared, un pieza minimalista que marcaba el tiempo con precisión implacable. Otro día perdido entre reuniones y números. No, Clara, puedes irte. Gracias por quedarte, dijo él, intentando sonar amable, pero las palabras sonaron huecas, automáticas. Señor Valdés. Clara dudó, apretando la correa de su bolso. Debería descansar. No ha salido del edificio en 3 días. Su salud es importante. Alejandro esbozó una sonrisa triste, casi imperceptible. El descanso es para quienes han terminado su trabajo, Clara. Yo nunca termino. Ella asintió lentamente, comprendiendo que no había nada más que decir. Y se retiró cerrando la puerta con un suave clic. El sonido de la cerradura eléctrica activándose resonó como un cerrojo en una celda. Ahora sí estaba completamente solo. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, colocando la palma de su mano sobre el vidrio. La ciudad seguía allí, viva, respirando, mientras se sentía como un espectador detrás de un cristal infranqueable. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero carecía de lo único que no tenía precio. Alguien con quien compartir el silencio. Su teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla iluminándose con un mensaje de sus socios. La reunión de Tokio está confirmada para mañana a las 7. Alejandro ni siquiera lo leyó completo. Lo dejó vibrar hasta que se apagó. La idea de otra reunión, otro vuelo, otro hotel genérico le provocó una náusea repentina. Se desabrochó el botón superior de la camisa, sintiendo como la corbata de seda le apretaba el cuello como un lazo. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa burbuja de éxito aséptico. Caminó hacia el perchero, tomó su abrigo largo y se lo puso con movimientos lentos. Apagó la lámpara del escritorio, sumiendo la habitación en una penumbra azulada proveniente de la ciudad exterior. Al salir al pasillo, sus pasos resonaron con fuerza sobre el mármol pulido. El seguridad de la planta, un hombre mayor que siempre le saludaba con respeto, le vio acercarse y se puso de pie rápidamente. Se retira, señor Valdés, preguntó el guardia. Sí, Roberto. Buenas noches, respondió Alejandro, deteniéndose un instante. Quería preguntar cómo estaba la familia del guardia. Quería escuchar sobre algo real, pero las palabras se atascaron en su garganta. La barrera entre el jefe y el empleado era demasiado alta para cruzarla en ese momento. Buenas noches, señor. Cuídese en la carretera. Está lloviendo fuerte. Alejandro asintió y entró en el ascensor privado.
Las puertas de acero se cerraron, aislándolo del mundo. Mientras descendía a velocidad vertiginosa, se miró en el espejo del ascensor. Vio a un hombre de 50 años, bien vestido, con el cabello canoso peinado perfectamente, pero con una mirada vacía. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió genuinamente? ¿Cuándo fue la última vez que sintió calor humano? Los números de los pisos bajaban rápidamente. 40, 35, 30. Cada piso que descendía era como si dejara atrás una capa de su armadura, pero la sensación de vacío no disminuía. Al llegar al vestíbulo, el conserje le abrió la puerta principal. El aire húmedo de la noche lo golpeó de inmediato, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y ozono. Alejandro caminó hacia su coche, un vehículo de lujo negro que brillaba. Bajo las luces de la entrada, el chofer habitual ya se había retirado. Así que él mismo se sentó al volante. El motor rugió suavemente al encenderse. Una bestia domesticada bajo su control. Pero hacia donde iba, no tenía destino. Su casa era una mansión silenciosa donde el eco de sus pasos era su única compañía. No tenía ganas de llegar allí. Sacó el coche a la calle, incorporándose al tráfico nocturno que era sorprendentemente fluido a esas horas. Los limpiaparabrisas barrían el agua rítmicamente. Pasó frente a restaurantes exclusivos, clubes privados, lugares donde solía cerrar tratos mientras bebía champán costoso. Esos lugares le parecían jaulas doradas. Giró el volante, desviándose de su ruta habitual hacia los distritos financieros. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Los nudillos blancos. Sentía una urgencia inexplicable, como si algo lo estuviera llamando desde alguna parte de la ciudad, pero no sabía qué era. Observó a las personas en las aceras. Una pareja corría bajo un paraguas, riendo mientras intentaban no mojarse. Un padre cargaba a un niño dormido en sus brazos hacia un coche modesto. Escenas cotidianas, simples, que para él se habían vuelto exóticas. Sintió una punzada aguda en el pecho, una mezcla de envidia y nostalgia. Recordó, por un breve instante, cómo era llegar a casa y encontrar una luz encendida, alguien esperándolo. Pero ese recuerdo era peligroso, así que lo empujó hacia el fondo de su mente, donde lo guardaba bajo llave. Condujo durante 20 minutos sin rumbo, dejando que la intuición guiara el coche. La lluvia comenzó a amainar, dejando solo una llovizna fina. Se encontró en una zona de la ciudad que no frecuentaba, un barrio más antiguo, con edificios de ladrillo y calles más estrechas. Las luces aquí eran más cálidas, menos neón y más bombillas amarillas. Su estómago gruñó. No había comido nada sólido desde el desayuno. Normalmente pediría algo al servicio de habitación o ignoraría el hambre. Pero hoy necesitaba sentir algo físico, tangible. Vio un letrero modesto que decía driveway. Era un restaurante pequeño, nada comparado con los lugares donde solía frecuentar. No había valet parking, punctuated by windows that glowed with a warm, aparcó el coche en un espacio libre bajo la luz tenue de una farola. Al apagar el motor, el silencio volvió, pero era un silencio diferente. Alejandro se quedó sentado un momento, mirando el volante. ¿Qué estaba haciendo? Un hombre como él no entraba en lugares así. Podía ser reconocido, aunque en este barrio era menos probable. Pero la necesidad de normalidad, de sentirse parte del mundo real, era más fuerte que el miedo al que dirán. Se ajustó la chaqueta, no para impresionar, sino por costumbre, y salió del coche. El aire aquí olía diferente, a comida casera, a especias, a vida. Caminó hacia la entrada del restaurante. A través del vidrio empañado, podía ver siluetas moviéndose dentro. Gente comiendo, hablando. Puso la mano en el picaporte de la puerta. Estaba frío. Dudó un segundo. Su corazón latía con una fuerza inusual, no por esfuerzo físico, sino por una anticipación nerviosa. No sabía por qué, pero sentía que cruzar ese umbral era importante. No era solo hambre. Era como si el hilo invisible de su destino lo hubiera guiado hasta esa acera específica. En ese momento exacto, respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire húmedo de la noche, y empujó la puerta. Una campanilla sonó suavemente al abrirse, anunciando su llegada. El calor del interior lo envolvió de inmediato, contrastando con el frío de la calle. El ruido de cubiertos, conversaciones bajas y música suave de fondo lo golpeó. No lo miraron como al millonario, lo miraron como a un cliente más. Por primera vez en años, Alejandro se sintió invisible de una manera liberadora.
Caminó hacia una mesa libre en un rincón, sus ojos escaneando el local sin buscar nada en particular, solo absorbiendo la atmósfera. Pero mientras se sentaba y tomaba el menú que le ofrecían, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la zona de servicio, donde una camarera se movía con agilidad entre las mesas. Algo en su manera que él no recordaba era ella. Though Elena felt the tension, la mujer con la que había compartido una década de vida, la misma que había prometido cuidar hasta que la muerte los separara, y a la que había dejado atrás en su búsqueda incansable de más poder. Alejandro sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques de cifras astronómicas, temblaban ligeramente sobre el mantel de hilo rojo. Observó, incapaz de apartar la mirada, como ella se inclinaba para recoger un tenedor que un cliente había dejado caer. Lucas has mentioned you, que debería ser simple, le costó visible esfuerzo. Se llevó una mano a la zona lumbar, masajeando el dolor con un gesto discreto, antes de enderezarse con una sonrisa profesional dirigida al comensal. No había queja en su rostro, solo una resignación tranquila, una dignidad silenciosa que golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier insulto. Él había imaginado 1000 escenarios para su reencuentro. Había pensado que ella estaría en una galería de arte o en una casa de vacaciones, quizás acompañada por alguien más adinerado que él. Y en sus pesadillas más oscuras, había contemplado la imagen de Elena, embarazada de 7 meses, sirviendo mesas en un barrio modesto bajo la lluvia. Desde su rincón, Alejandro se convirtió en un espectador involuntario de la realidad que ella había construido sin él. Vio cómo se acercaba a la cocina, aprovechando un momento de calma para apoyarse contra la pared. Cerró los ojos un instante, respirando hondo, y Alejandro pudo leer en sus labios un susurro silencioso. Probablemente era una oración, o quizás un recordatorio para sí misma de que podía seguir adelante. Elena observó llevarse una mano al vientre, acariciando la tela del uniforme que se tensaba sobre su embarazo. Había una ternura infinita en ese gesto, una conexión inmediata con la vida que crecía en su interior que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera con una mezcla de culpa y admiración. Él tenía cuentas bancarias que podían comprar ese restaurante 10 veces, pero en ese momento se sintió el hombre más pobre del mundo. Elena abrió los ojos y volvió al trabajo. Su rutina era un ballet de supervivencia. The outer one for the salad, limpiaba mesas, anotaba pedidos con una libreta pequeña y desgastada. Alejandro notó como sus pies, ligeramente hinchados, se movían dentro de unos zapatos negros que parecían demasiado estrechos. Cada paso era calculado, medido para no gastar energía de más. En un momento dado, un cliente la llamó con un gesto brusco de la mano, sin siquiera mirarla a los ojos. Elena se acercó de inmediato, inclinándose ligeramente para escuchar. El hombre señaló el plato con desdén, quejándose de la temperatura de la comida. Alejandro vio como los hombros de Elena se tensaban, pero su expresión no cambió. No hubo defensa, ni irritación. Solo asintió, disculpándose con una voz suave que Alejandro recordaba de las mañanas tranquilas de su antigua vida. Y se llevó el plato de vuelta a la cocina sin protestar. Esa sumisión, esa capacidad de tragarse el orgullo por necesidad, resultaba insoportable a Alejandro. Él sabía que Elena tenía un carácter fuerte, que era una mujer de principios, que nunca había permitido que nadie la tratara con menosprecio. Verla aceptar ese trato por un salario que apenas cubriría los gastos de una semana de su propia vida era una tortura. Sacó su billetera, no para pagar, sino por el impulso nervioso de hacer algo. Pero se detuvo. ¿Qué podía hacer? ¿Lanzarle dinero? ¿Exigir hablar con el gerente? Cualquier intervención brusca podría humillarla más. Así que se quedó quieto, clavado en la silla, obligado a presenciar la lucha diaria de la mujer que una vez amó. Dentro de la mente de Elena, el mundo era un cálculo constante de supervivencia. Mientras caminaba hacia la cocina con el plato caliente en la mano, su mente no estaba en el cliente grosero, sino en la fecha marcada en el calendario de su pequeño apartamento. El alquiler vencía en 5 días. Había contado las propinas de la noche anterior mientras se quitaba los zapatos hinchados, sumando monedas y billetes arrugados. No era suficiente. Nunca era suficiente. Faltaban $200 para cubrir el mínimo, y eso sin contar la electricidad que habían cortado la semana pasada y que tuvo que renegociar con una promesa de pago. Se detuvo un segundo detrás de la puerta batiente de la cocina, apoyando la frente contra el azulejo frío. El bebé se movió dentro de ella. Una patada suave que le recordó porque estaba allí. Todo está bien, pequeño.
Susurró para sí misma, pasando la mano sobre el vientre. Mamá está aquí. Mamá lo consigue. No había espacio para la lástima propia en su vida actual. El lujo era un recuerdo lejano, una vida que pertenecía a otra persona. Cuando se divorciaron, ella había sido clara. No quería nada que estuviera manchado por el dinero de Alejandro. Quería construir algo propio. Margaret's expression softened slightly, pero la realidad había sido más dura de lo que anticipó. El mercado laboral no era amable con una mujer embarazada de 40 años sin referencias recientes, y el orgullo le impedía llamar a los contactos que sabía que aún trabajaban para él. Prefería servir mesas. Prefería el dolor en los pies y el cansancio en los huesos. Antes que deberle una explicación o un favor al hombre que rompió su corazón con su indiferencia. Cada dólar que ganaba aquí era sudor limpio. Era independencia comprada con esfuerzo físico. Secó una lágrima traicionera que amenazaba con caer y se ajustó el delantal. Volvió al salón con la cabeza alta. Tenía que terminar el turno. Tenía que llegar a casa, preparar la ropa para el día siguiente y descansar las piernas elevadas sobre una silla. Era una vida sencilla, pero era suya. Al girar hacia la sección 4, donde estaba la mesa del rincón, su paso vaciló. Había un cliente nuevo allí, un hombre con un abrigo caro, sentado solo, mirando fijamente hacia ella. El corazón le dio un vuelco violento. Había aprendido a ignorar las miradas de los hombres, pero esta era diferente. Esta le era familiar. Elevó la vista, preparada para tomar la orden con su sonrisa profesional habitual. Pero las palabras murieron en su garganta. El tiempo, que para Alejandro se había detenido, para Elena se rompió en 1000 pedazos. Reconoció el perfil, la forma de la mandíbula, el cabello canoso que antes era oscuro. No había cambiado tanto. El éxito le sentaba bien, le daba un aire de autoridad imponente. Pero sus ojos tenían algo que ella no recordaba. No era la frialdad calculadora de los negocios. Era dolor. Era shock. Elena sintió como la sangre se le helaba en las venas. El instinto primario fue huir. Quería darse la vuelta, correr hacia la cocina, esconderse en el baño hasta que se fuera. La vergüenza la inundó como una ola caliente. No quería que él la viera así. No quería que viera el uniforme manchado, los zapatos viejos, el cuerpo transformado por un embarazo que él probablemente no conocía. Sentía que su dignidad estaba siendo expuesta bajo la luz cruda de su juicio. ¿Qué pensaría él? ¿Que era una fracasada? ¿Que no había sabido administrar su vida sin su ayuda? Le dolía más el posible desprecio en su mirada que el dolor en la espalda. Pero sus pies no se movieron. Estaba atrapada por la gravedad del momento. Alejandro no se había levantado. No había hecho ningún gesto de saludo. Solo la miraba, con una intensidad que la atravesaba. Elena apretó la libreta contra su pecho, como un escudo. Su respiración se aceleró. Temió que él pudiera escuchar el latido desbocado de su corazón desde donde estaba sentado. El ruido del restaurante volvió de golpe. Los cubiertos, las voces, pero todo sonaba distorsionado, como si estuviera bajo el agua. ¿Va a pedir algo? Señor, preguntó ella. Su voz sonó extraña, más aguda de lo normal, quebrada por la emoción que luchaba por contener. No lo llamó por su nombre. No podía. Usar su nombre sería admitir que lo conocía. Sería romper la barrera invisible que los separaba ahora. La de camarera y cliente. Alejandro la observó acercarse. Vio el miedo en sus ojos, el modo en que protegía su vientre con el brazo. Cada paso que ella daba hacia él era un recordatorio de la distancia que habían recorrido por caminos separados. Él había subido hacia la cima, solo y frío. Ella había caminado por el valle, cargando vida y dificultades, pero manteniendo la cabeza alta. Elena, dijo él finalmente. Su voz fue un susurro ronco, apenas audible sobre el murmullo del local, pero para ella sonó como un trueno. El uso de su nombre rompió el lastre que la mantenía inmóvil. Elena drove away. Elena felt a chill that had nothing to do with the weather. Creo que se equivoca de persona. The rejection was clear now, mintió ella. The bridge was burning. Aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No quería llorar frente a él. No quería darle esa satisfacción, ni esa vulnerabilidad. No me equivoco, respondió Alejandro, levantándose lentamente de la silla. No la amenazaba, no se acercaba con agresividad. Solo se puso de pie, mostrándose en toda su altura, pero con las manos visibles, abiertas en un gesto de paz.
I shouldn't have let them speak to you like that, Elena negó con la cabeza, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más estuviera prestando atención a su mesa. El dueño del restaurante, Elena reached over, un hombre corpulento, estaba contando caja en la barra, ajeno al drama que se desarrollaba en la mesa 4. They believe what they believe, susurró ella. You can't change their minds. Y esta vez la súplica era clara. They offered you money. No aquí, Lucas said. No ahora. Tasting like ash. Estoy trabajando. Did you see that? Alejandro miró alrededor, slid the envelope consciente de la situación. Entendió la petición. They think everything entendió que para ella este lugar era su sustento y causar una escena podría costarle el empleo. They climbed the stairs lentamente, volviendo a sentarse, pero sin quitarle los ojos de encima. The smell of old Pediré algo, dijo él, tomando el menú que ella aún sostenía con mano temblorosa. Instead, it felt fragile. Pero después, necesito hablar contigo. Leaned against it, Elena sintió un nudo en el estómago. Elena walked to the small table where her bag lay. Sobre el pasado, sobre el dinero, sobre el niño que llevaba dentro, que aún no tenía nombre definitivo porque esperaba un milagro que no llegaba. El miedo la paralizaba. Pero también había una parte de ella, una parte pequeña y enterrada, que había esperado este momento durante años. No para volver con él, nunca para eso, sino para cerrar las heridas que nunca sanaron del todo. Tengo mucho trabajo, dijo ella, intentando recuperar su postura profesional, aunque su voz temblaba. On the sofa, esperaré, respondió Alejandro con una firmeza que no admitía réplicas. No tengo prisa. Stability. Llevo años sin tener prisa para lo importante. Elena asintió. Incapaz de decir nada más. Giró sobre sus talones y se alejó de la mesa, sintiendo la mirada de él quemándole la espalda. Cada paso era un esfuerzo por no correr. Necesitaba llegar a la cocina. Necesitaba un momento para respirar. Para recomponer la máscara de serenidad que había usado como armadura durante tanto tiempo. Se apoyó en el mostrador de la cocina, cerrando los ojos de nuevo. El bebé se movió, inquieto por la adrenalina de su madre. Tranquilo, murmuró, acariciando el vientre con desesperación. Todo va a estar bien, pero no sabía si eso era verdad. La presencia de Alejandro era como un terremoto que amenazaba con derrumbar los cimientos precarios que había construido con tanto esfuerzo. Él era el pasado, pero también era el padre de su hijo. Y ese secreto, ese peso enorme que llevaba consigo cada día. Ahora tenía un rostro sentado en la mesa 4, esperándola bajo la luz tenue de una lámpara vieja. Elena abrió los ojos, mirando sus manos curtidas por el trabajo y el agua caliente de los platos. Ya no eran las manos suaves de la esposa de un millonario. Eran las manos de una madre luchadora. Y aunque el miedo la consumía, sabía que tendría que enfrentarlo. No por él, sino por el niño que llevaba dentro. La lucha digna continuaba, pero las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. Alejandro, desde la mesa, observó como ella desaparecía tras las puertas de la cocina. No pidió el menú. Lo dejó cerrado sobre la mesa. No tenía hambre. Tenía un nudo en la garganta que le impedía tragar. Miró sus propias manos, limpias, cuidadas, sin callos. Luego miró hacia la cocina, pensando en las manos de Elena, rojas por el detergente, hinchadas por el esfuerzo. La diferencia entre sus dos mundos era abismal. Y él era el único responsable de ese abismo. La lluvia fuera había cesado, pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba. Sabía que lo que pasara después de esa noche cambiaría todo, no solo para él, sino para la vida que crecía en el vientre de la mujer que nunca debió dejar ir. Se recostó en la silla, esperando, consciente de que por primera vez en años, el tiempo no le pertenecía. Estaba a merced de ella, de su voluntad, de su perdón o de su rechazo. Y esa incertidumbre era más aterradora que cualquier crisis bursátil. Pasaron 10 minutos. Elena salió de la cocina. No se acercó a su mesa inmediatamente. Atendió a otros clientes. Sirvió agua. Cobró una cuenta. Alejandro la observó trabajar, respetando su espacio, respetando su ritmo. Cada movimiento de ella era una lección de resiliencia. Finalmente, cuando el reloj marcó la hora de cierre parcial y el flujo de clientes disminuyó, ella se acercó de nuevo. Esta vez, no llevaba la libreta. Llevaba las manos cruzadas frente a ella, en una postura defensiva pero firme. El dueño me deja salir 5 minutos antes y limpio la sección, dijo ella, sin mirarlo directamente a los ojos. Tengo que irme a casa. Estoy cansada. Te llevo. Ofreció Alejandro, poniéndose de pie nuevamente. The sound echoed respondió ella rápidamente, alzando la vista por primera vez desde que lo reconoció. Sus ojos estaban secos ahora, brillantes con una determinación férrea.
Tomaré el about happiness. O Kaminari, standing up. No quiero tu coche. He walked around the table, no quiero tu dinero. Stopping behind Lucas. Solo. Hablemos placed a hand on his son's shoulder. Alejandro asintió, but didn't pull aceptando la condición. It is about survival. Era un comienzo. The company is facing challenges. Pequeño. Doloroso, we need unity, pero real. We need alliances. Se preparó para escuchar. Relationship with Elena. Realmente escuchar. It isolates you. Por primera vez It makes you vulnerable. La historia Elena de ellos no había terminado aquella noche en el despacho de abogados años It wasn't atrás. Just prejudice. Solo había estado en pausa. They were using esperando esas visitas vestían trajes que costaban más que su local They were willing to break his heart Elena sintió esa presión en la nuca. Esa sensación de estar siendo juzgada no solo por su pasado. He wanted to fight, but he also wanted Alejandro. Percibiendo la incomodidad del entorno, hizo un gesto sutil con la mano. So this is the una mesa más apartada, cerca de la ventana empañada por la condensación. All eyes turned to her. Por favor, siéntate un momento, dijo él, señalando la silla con una cortesía que le nació espontánea. It is not an ultimatum, por un segundo que ya no tenía derecho a tratarla con esa familiaridad protectora. Elena cannot open doors for Sus pies le ardían. You can only hold y la idea de descansar los huesos siquiera por 5 minutos era tentadora. The letter in her bag felt heavy again. Por pequeño que fuera, le sabía a concesión. She knew that the Sterling Empire was not as solid as ganó la batalla. She knew that the rival en la silla de madera, the one she was heir to, un suspiro que no pudo quietly buying shares Alejandro se sentó frente a ella. Manteniendo una distancia prudente sobre la mesa manchada de café. But revealing it now would look like vengeance. El silencio entre ellos era denso. Cargado de años de palabras no dichas, de reproches acumulados y de un amor que se había transformado en algo más complejo y doloroso. You are a kind girl, no sabía que vivías en esta zona. Comenzó Alejandro, su voz baja, intentando no invadir el espacio emocional de ella. Sus ojos no podían dejar de vagar hacia el vientre de Elena, aunque intentaba disimularlo mirándola a la cara. Las zonas cambian, Alejandro. I'm not marrying anyone. La gente cambia, and I'm not leaving Elena. Cruzando los brazos sobre el pecho. Come on, un gesto instintivo para protegerse. If you walk out of this room, no lo miraba directamente. Fijaba la vista en el mantel de hule, trazando líneas imaginarias con la uña. You will be on your own. No pensé que volverías por aquí. His hand no es tu tipo de lugar. Ningún lugar es mi tipo de lugar últimamente. This was the moment. Confesó él. The choice he had been fearing en su tono tomó a Elena por sorpresa. He looked at his father, levantó la vista, encontrándose con unos ojos que habían perdido el brillo arrogante de antaño. Había sombras bajo ellos, una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Solo quería comer algo real. Y te encontré. El destino tiene un sentido del humor cruel. I'm already on my own, murmuró ella, con una amargura que le tembló en los labios. No fue crueldad, Elena. He took Elena's hand. Una oportunidad. They turned and walked toward the door, inclinándose ligeramente hacia adelante. Floor was the only sound. NTI. As they reached the handle, un día sin Arthur's voice stopped them. Lo cortó ella, you will regret this, alzando una mano. El gesto fue turns its back on definitivo. Do not come begging. No empieces con Lucas eso. Didn't turn around. No ahora. We won't. No después de 5 años de silencio absoluto. The elevator doors opened immediately. ¿Dónde estabas cuando me quedé sin el seguro médico? ¿Dónde estabas cuando tuve que vender el coche? Air conditioning was el pensamiento no paga el alquiler. Alejandro. Lucas leaned against Las palabras golpearon a Alejandro como until he was sitting on the floor. Se recostó en el respaldo. I lost everything, el impacto. He whispered. Tenía la respuesta en la punta de la lengua. La explicación lógica de que ella había bloqueado sus números, de que sus abogados habían intermediado, de que él respetó su deseo de distancia. Pero todas esas excusas sonaban vacías frente a la realidad de ella sentada allí, con un uniforme prestado y los ojos cansados. Tienes razón, admitió él, bajando la mirada hacia sus propias manos. The shop, our home. No hay excusa que valga. Figure it out. Solo, quiero saber si estás bien. Fix things, remember? Sí, él. That's what we do. Señalando apenas con un movimiento de ojos hacia el vientre de ella. Si el bebé está bien. Lucas managed a weak smile. Ese era el tema prohibido. El elefante en la habitación que ambos evitaban nombrar con precisión. Ella sabía que él sospechaba. La cronología era imposible de ignorar para un hombre inteligente como Alejandro. Pero verbalizarlo cambiaba las reglas del juego. Si él preguntaba directamente, ella tendría que decidir si mentir o confirmar. But as Elena walked beside Lucas, con él mirándola así, le resultaba imposible. El bebé está bien, dijo ella, suavizando ligeramente el tono cuando habló de su hijo. Su mano volvió a posarse sobre la curva de su abdomen. Un gesto inconsciente de conexión. Es lo único que importa ahora. ¿Y el padre? And she was about to build something they couldn't ignore. La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla.
Inmediatamente se arrepintió. But the war was just como los ojos de Elena se endurecían de nuevo. Elena didn't Eso no es asunto tuyo, respondió ella. She felt like the author. Su voz carecía de la convicción. Lucas's hand. Anterior. Let's go home. Había un temblor sutil. We have work to do. Una grieta en la armadura. Lucas nodded. Elena, taking a deep breath of the city insistió él. It smelled of exhaust and rain, casi life and struggle. It smelled like freedom. No soy tu enemigo, he said. Nunca Serlo. They walked away from the tower of glass. Sé que prioricé el trabajo sobre nosotros, skyline, sobre ti. Behind them, pero ver boardroom, verte Arthur así, Sterling watched them go through the window. Me duele saber que estás pasando por esto sola. He chose her. No estoy sola. He chose poverty, replicó ella. Margaret corrected, y esta vez hubo un destello de orgullo en su mirada. Give it 6 months. Me tengo a mí misma. When the reality sets tendré a este niño. Arthur wasn't Eso so es más de lo que tuve contigo durante los últimos años de nuestro matrimonio. It wasn't the look of someone who was defeated. Estabas presente físicamente, pero nunca realmente estabas. Ahora al menos soy honesta conmigo misma. Margaret no espero nada de nadie. Sharp sound. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Arthur. Era verdad. What could she possibly Cada palabra era Arthur una verdad que él había evitado confrontar en sus terapias privadas. Watching until the couple from Hawthorne and Associates había estado presente en cuerpo. She had carried it for siempre estaba en la siguiente adquisición, en la siguiente fusión. Today's rejection había ganado el mundo y había perdido el hogar. Déjame ayudarte. It felt like a door slamming shut, sacando la chequera del bolsillo interior de su chaqueta. Fue un movimiento impulsivo. When they finally reached their building, un reflejo de su condición de solucionador de problemas mediante el dinero. No tiene por qué ser para ti. Es para el bebé, para el médico, para la nursery, para lo que necesites. Elena miró la chequera como si fuera una serpiente venenosa. Se puso de pie de golpe. Lucas walked silla raspando ruidosamente contra el suelo, llamando la atención del dueño, que ya se acercaba con gesto de pocos amigos. I'll make some coffee, ordenó ella, con una voz que era apenas un susurro furioso. No quiero tu dinero. Lucas no lo quiero. Alejandro, I don't think I can drink prefiero lavar platos hasta el día que nazca antes que aceptar un centímetro cuadrado de tu ayuda condicional. ¿No lo entiendes? She needed to do something with her hands. Valido todo lo que fuimos. Needed the routine. Valido que tú eres el salvador y yo la damisela en apuros. Y no soy eso. No es condición. Intentó explicar él, guardando la chequera rápidamente al ver la reacción del dueño del local. Lucas finally es responsabilidad. Leaning against the counter. Si hay algo que pueda hacer. He looked exhausted. Ya hiciste suficiente. The lines around his eyes dijo ella, than they had been y sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. La emoción la desbordaba. La mezcla de cansancio, hormonas y el shock del reencuentro era demasiado. We have the shop. Por favor, no puedo hacer esto ahora. Tengo que terminar de limpiar. Tengo que cobrar la caja. For how long? Tengo que irme a casa. His voice cracking. No puedo lidiar con tu culpa hoy. Alejandro se puso de pie también, respetando su espacio. I told you that. Pero sin moverse para dejarla pasar inmediatamente. I thought my name was enough. La miró con una intensidad que la hizo vacilar. No me voy a ir. Elena, dijo él con calma, pero con una determinación de acero que ella recordaba bien de cuando negociaba cierres millonarios. No voy a desaparecer esta vez. Sé que no quieres mi dinero, lo respeto. Pero no puedo ignorar lo que veo. Volveré, immediately after his father threatened him. No para ofrecerte dinero, sino para no tienes derecho, susurró ella, aunque sus pies no se movieron hacia la salida. Quizás no, concedió él. Pero lo voy a hacer de todos modos, porque si ese niño es, se detuvo, tragando saliva, temiendo decir la palabra mío en voz alta en ese lugar público. Si ese niño necesita un padre, quiero estar ahí. Y si tú necesitas un amigo, aunque sea uno muy tarde, aquí estaré. El dueño del restaurante llegó hasta la mesa, interrumpiendo el momento con su presencia corpulenta. Señorita, necesito que termine de limpiar la sección 4. The screen lit up, caballero, o pide algo más. Elena's heart skipped a beat. Estamos cerrando la cocina, dijo el hombre, sin mucha paciencia. Alejandro asintió, sacando una tarjeta de crédito negra y entregándosela sin mirar el precio. La cuenta y una propina generosa para el personal, dijo Alejandro, sin quitar la vista de Elena. A supplier. Y para ella, Lucas nodded, por el extra, wiping his face el dueño tomó la tarjeta, mirando a Elena con nuevos ojos, y se alejó hacia la caja. Elena sintió una mezcla de alivio y frustración. No quería su dinero, pero la propina ayudaría a pagar la luz. La contradicción la molestaba. Tengo que trabajar, dijo ella, evitando el contacto visual nuevamente. La barrera se estaba levantando de nuevo, ladrillo a ladrillo. Ya sé, respondió Alejandro. Dio un paso atrás, liberando el camino hacia la cocina.
Hawthorne Te said. esperaré fuera. The conditions No of the para trust llevarte, have been met. solo para Your grandfather's asegurarme de que stipulations llegas were clear. bien al autobús. Upon your 25th caminaré birthday, detrás de ti si or upon the prefieres. event of No te significant voy a external acosar, pressure Elena. regarding your marital Solo quiero status, saber que estás the segura. assets are to be Elena lo released. miró por un largo Given the momento. recent developments Vio la with the sinceridad Sterling en su family, rostro. the Pero board también believes vio the la clause terquedad. has been triggered. Sabía que si se Elena negaba, closed her eyes. él encontraría The otra pressure, forma de intervenir. the ultimatum. Era su It naturaleza. wasn't just a coincidence. Pero también sabía Her que, grandfather, por a primera man vez she en barely 5 remembered, años, had no built estaba an empire actuando por ego, rivaling the sino Sterlings, por una and he preocupación had genuina protected que her from the trascendía very el thing dinero. she was facing No me now. esperes fuera. What does that mean Dijo exactly? ella finalmente, She asked, con voz her voice cansada. barely audible. Si It sales means, to Ms. Mari Vance, Atracaye, that you are no longer just a necesito beneficiary. aire. You are Necesito the majority pensar. shareholder of Vance Entendido, Global. dijo él. As of this levantando morning, las manos you en hold señal de 51% rendición. of the outstanding No debt saldrá. of Sterling Industries. Pero Elena, ella the se hallway detuvo, seemed to spin. con la mano en el Elena had to respaldo de lean la harder silla, against the wall. mirándolo por The última irony vez was antes so de sharp volver a it su felt like rutina. physical pain. ¿Qué? The ¿Te Sterlings ves? had rejected Fuerte, her for being dijo poor, él, for y fue being el a cumplido más liability, honesto que podía while she darle. held the keys to their Siempre survival fuiste in her fuerte. hand. They had Pero tried ahora to buy her te off with a admiro. fraction of Elena what she no already respondió. owned. No They had podía. tried to break Si Lucas hablaba, to save their lloraría. company. Giró Not sobre knowing sus that the woman talones they y caminó despised hacia was la the only cocina, one who could actually recogiendo los save it. platos de la mesa Ms. con Vance, movimientos mecánicos. Hawthorne prompted. Alejandro Are se you still quedó there? allí, I'm solo de here, nuevo, she said, pero her esta voice vez la strengthening. soledad se sentía A strange diferente. calm washed over Ya no her. era el vacío The de la fear was still oficina en there, el piso but it was 45. mixed with a surge of Era la power espera she had activa never de felt alguien que ha before. encontrado What una do I need razón to para do? quedarse. Nothing yet, Pagó. the lawyer La cuenta replied. cuando el dueño The se la transfer trajo, is complete. sin revisar el You have monto. full voting rights. Salió del You can restaurante, call a pero, board meeting at any cumpliendo su time. promesa, You can no se restructure quedó the en la debt. acera. You can Caminó hasta su dissolve the coche, merger they are pero attempting no with our encendió el motor. competitors. Se The quedó power is sentado en la yours, oscuridad del but I must vehículo, advise caution. observando la puerta Revealing del your local a identity través now del will change parabrisas everything. empañado. Your La lluvia relationship había with vuelto Mr. a caer, Sterling, suave, it will never be the constante. same. Elena Dentro, looked through the Elena crack in the terminaba de bedroom door. limpiar la última She could mesa. see Lucas sitting Sus at the manos kitchen temblaban table, his ligeramente head in his mientras hands. doblaba las He servilletas looked usadas. defeated. He looked Cada like a man movimiento who le had lost recordaba his la world. presencia de él. She knew she could walk Había out there estado and tan give it cerca. back to him. Podría She haber could tocado fix the su broken mano. mechanism with a Podría single haberle phone dicho la call. verdad completa. But would he see it as a Pero gift el miedo la había or as a paralizado. transaction? El miedo Would a he que él feel quisiera saved, quitarle or al would he niño. feel small? El miedo a I que la understand, juzgara por haber Elena said ocultado el softly. embarazo. I need El some miedo a time. volver a depender Don't release emocionalmente any de public alguien que ya la statements. había Keep abandonado my una identity vez. confidential Se for quitó now. el delantal As y you lo wish. colgó en su gancho. But remember, El dueño le secrecy has a entregó un shelf sobre life. con el efectivo The de la market will noche, notice the shift in incluyendo la voting power generosa soon. propina que Thank you, Alejandro Mr. había Hawthorne. dejado. She Elena hung up Moreau before he Elsobrer could say anything else. Sabía que venía de She él. stood in the hallway for Debería a long devolverlo. moment. The phone Debería still pressed salir to y her lanzárselo ear, a la even though cara. the line was Pero dead. miró el sobre. She looked at her Luego miró reflection sus in the zapatos mirror on the gastados wall. y She pensó saw en la the same factura de la simple dress, electricidad the sobre same la mesa tired de su eyes. cocina. But Con un inside, suspiro everything had derrotado, shifted. guardó She el was sobre no en el longer just bolsillo de Elena su the chaqueta. watchmaker. No era She para was ella, Elena Vance, se dijo. heir to an empire. Era para el bebé. The woman Margaret Solo para el Sterling bebé. had called a Salió distraction. por la puerta Was trasera, now the person evitando who la held the entrada pen that principal could sign donde their sabía fate. que él podría She estar took a deep merodeando. breath, El steadying aire herself. frío de la noche la She golpeó, couldn't tell Lucas yet. limpiando un poco la Not neblina tonight. de sus pensamientos. Tonight was about grief. Caminó He rápido needed hacia to la mourn parada the del loss of his autobús, family's approval sintiendo las before he could miradas accept a new imaginarias de reality. Alejandro en su If she espalda, told him now, aunque él it no would estuviera overshadow allí, his pain. dentro del It would coche. make his sacrifice Alejandro seem vio una unnecessary. figura salir por la She puerta needed to let trasera him del feel the weight of his restaurante. choice, No la so siguió. that when the truth came Respetó out, su deseo, he would know that he pero had arrancó chosen el her for motor y herself, condujo lentamente, not for what she could give him. manteniéndose a varias Elena calles de slipped the distancia, phone into her pocket solo para and asegurarse walked de que back ella into the subía al kitchen. autobús Safi. Lucas looked up, La vio hope esperar flickering bajo in la his eyes. marquesina, Was it bad protegiéndose news? del viento con los Elena brazos forced a cruzados smile, sobre el though her vientre. heart was racing. Cuando el autobús No, llegó, ella just subió. administrative. Alejandro They need esperó more hasta time ver to que el process the autobús se order. alejaba en la noche Nothing we lluviosa. can't handle. Solo entonces, Lucas let out a breath. He permitió seemed que to el have been aire holding saliera for de sus hours. pulmones en un largo Okay. suspiro. Okay, we can handle Encendió it. la radio. We always Pero do. no había música Always, que pudiera she calmar agreed. la tormenta She en su walked over interior. to him and Tenía wrapped un her nombre arms ahora. around his neck, Tenía una resting her dirección, forehead against aunque no la his. física. She could sino feel the la warmth of emocional. his skin. Elena a steady estaba beat
beat of his heart. Estaba luchando. He had chosen her over millions of dollars. Estaba casi seguro de legacy. La intuición le gritaba que ese niño tenía sus ojos. I'm scared, Elena. He admitted Mañana, into her hair. Dijo en voz alta para sí mismo, mirando el espejo retrovisor donde la silueta del autobús desaparecía. She held him tighter, hiding Mañana lo haré mejor. Between them. No sabía cómo. It was a protective no sabía qué diría, she told herself. Pero sabía que no podía dejar las cosas así. Looked over his shoulder el encuentro inesperado había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. She knew the clock was ticking. La vida perfecta y ordenada que había construido sobre la base de la indiferencia se había agrietado esa noche.
She would have to be ready to stand not just beside Lucas, but in front of him, shielding him from the fallout of his Condujo de family's vuelta arrogance. hacia su mansión The vacía. irony tasted Pero bitter por and primera sweet vez, all at once. no se sentía They como had un disowned destino her for final, not being enough, sino como un lugar not de knowing paso she was hacia the algo only nuevo. one who was too much. Algo que tendría que She rested her construir chin no con on desdibujaba Lucas's tras el shoulder, closing parabrisas. her eyes. Las luces de los The game had edificios changed. residenciales The pasaban pieces were como set, estelas borrosas, and she was the only pero su one who mente knew estaba how the fija board en un really solo worked. punto. La Sleep, curva del she vientre murmured. de Elena bajo Tomorrow ese we start delantal again. barato. Tomorrow, Cada vez que Lucas cerraba los echoed, ojos, pulling away veía esa slightly to imagen look at her. grabada a fuego. Whatever happened, No era we solo face una it mujer together. embarazada. Together, she Era Elena, promised. su But Elena, as she watched him la walk mujer con toward la the que había bedroom, planeado Elena un futuro touched que the luego pocket where había her phone descartado lay. por una The reunión weight de of the secret was negocios. heavy. Al llegar a la entrada de su time, propiedad, she didn't feel el sistema de burdened by it. seguridad She reconoció felt el armed. coche y las The verjas de Sterlings hierro thought they had forjado won se by abrieron cutting con them un off. silencio They aceitado. didn't know they had just La mansión severed se their own alzaba ante lifeline. él, And imponente H. y Lucas fría, slept fitfully, iluminada his por brow focos furrowed exteriores even que in rest. destacaban su She arquitectura watched the moderna rise pero and fall of desprovista his de chest, alma. memorizing Alejandro the rhythm. apagó el motor en She el knew garaje that when he cavernoso. woke, The el reality silencio of que le yesterday envolvió would fue crash down absoluto, on him all mucho over más again. pesado que el del The boardroom, restaurante. the ultimatum, Allí, the al rejection, menos, it había wasn't a ruido de dream. vida. It de was their life cubiertos, now. de voces. She slipped out of bed Aquí, quietly, solo careful había not el to wake zumbido him. de la nevera The y el apartment eco was de sus cold. propios pasos. The heating had been Caminó paid hacia for the la month, puerta principal. but the knowledge Sacó that las future llaves y bills were entró. now their sole La casa olía a responsibility limpio, made the chill a feel productos de penetrating. limpieza caros que Elena nadie walked to usaba the kitchen realmente. and touched the Dejó phone in las her llaves pocket. sobre la It consola was de a secret entrada y weight, se quitó a el stone abrigo, of power in a dejándolo sea of caer sobre el uncertainty. sofá del She could recibidor fix sin this. importarle la arruga. She could make a call, Se dirigió and the directamente Sterlings' a su threats would estudio, vanish. la But habitación would donde Lucas solía ever look at tomar her las the same way decisiones que again? movían millones. Would he feel like a project she Esta had vez, saved? necesitaba The love tomar they una shared was decisión built que on valía más equality, que todo su on two patrimonio. people fixing broken Encendió la things lámpara de together. escritorio, If she revealed dejando herself el as resto the de la savior, habitación the en balance penumbra. would tip. Se He sirvió would una feel copa de indebted, whisky, and pero pride no la she probó. knew was a Solo fragile sostuvo thing el in a vaso man entre who had las just manos, lost his inheritance. sintiendo el calor del Lucas cristal, appeared in the mientras se doorway, dejaba rubbing caer his en la eyes. silla de cuero. He wore the same Frente a clothes él, from yesterday, sobre el wrinkled escritorio, and weary. había un calendario Morning, de he escritorio rasped. de cuero negro. He tried to smile, Lo abrió con but it dedos was the ghost of temblorosos. his usual warmth. Empezó a hacer cálculos. Morning, Elena Era un replied, hombre de turning on números, the kettle. de I estadísticas, made coffee. de probabilidades. You're an angel, Si he Elena said, tenía walking over to aproximadamente kiss her 7 cheek. meses de His embarazo, lips were cold. como sugería el He tamaño leaned de su against the vientre y counter, la dificultad con la staring que at se the small movía, stack of la mail on the concepción table. habría ocurrido I should hace check the unos 8 accounts. meses. See where we Alejandro stand cerró with the los shop ojos y supplies. viajó mentalmente Elena's hacia heart atrás en el tightened. tiempo. She knew what he 8 would meses find. atrás. Arthur Sterling Estaban had en connections noviembre. with every El major Invierno bank in the city. Anterior. Lucas, Recordaba esa she época started, con una but he was claridad already dolorosa. moving to his laptop. Era justo antes Just de a la quick firma check, final del he divorcio. said, opening the Habían browser. estado He viviendo en la logged misma in, his casa, fingers tapping pero en nervously mundos on the paralelos. keys. The Él loading llegaba circle tarde. spun for a Ella few ya estaba seconds, dormida. an eternity Él in the salía quiet temprano. room. Ella Then a message fingía popped dormir. up. Había Account habido frozen una pending noche, review. una única Lucas noche, stared at the screen. hacia mediados de He noviembre, blinked, refreshed donde el the alcohol y page. la The nostalgia los message habían remained. acercado. He tried No another fue una account. reconciliación. Access denied. Fue un error He compartido. let out a short, Un humorless momento laugh. de debilidad humana didn't donde wait, buscaron Lucas calor said, en el his frío voice de su hollow. relación I knew he moribunda. would, but Él lo había I didn't olvidado, think he'd move this enterrado fast. bajo capas de He's culpa freezing y everything. racionalización. The business account, Pero el cuerpo my no personal olvida. savings. El cuerpo He's guarda trying to starve us registros. out. Dios Elena mío, walked over susurró and en la placed a habitación hand on his vacía. shoulder. La voz She le could sonó feel the extraña, tension radiating quebrada. from his muscles. Si los tight as cálculos eran steel correctos, cables. y We todo have cash apuntaba from a the que lo shop. eran, We'll ese manage. niño era suyo. For how long, No Elena? había otro candidato Lucas stood up, plausible en la pushing mente the de laptop Alejandro. away as if it Conocía a burned him. Elena. He began to pace Conocía the su small integridad, kitchen. su He's not lealtad just cutting me incluso en el off. desacuerdo. He's sending a message. Ella no habría He empezado wants me to algo come con crawling alguien back. más mientras He aún wants me to llevaban bring el you anillo to him puesto, and tell you it's aunque over. fuera por inercia. He stopped and looked Esto at no her, era solo his un eyes embarazo. filled with a mixture Era un of anger secreto and que despair. ella había guardado I bajo can't let llave him durante win. meses. But I can't let ¿Por you qué? suffer because of ¿Por my orgullo? stubbornness. ¿Por miedo a que I am él not quisiera suffering, quitarle al Elena niño? said firmly. O quizás porque She stepped sabía into que él his no path, querría saber nada. forcing him to look at Esa her. última opción I am fue la here, que más le dolió, by choice. porque era la Do más not take that probable. away from me Él by había sido deciding tan what I can distante, endure. tan But centrado
basado en su propia narrativa de Lucas éxito, shouted que ella the frustration probablemente asumió que un finally hijo boiling no over. sería He bienvenido, slammed his hand que against sería the wall, usado como then moneda de immediately cambio en el winced, divorcio. rubbing his knuckles. Se puso de pie y You comenzó deserve a better. caminar por la You habitación, deserve stability. incapaz de estar And quieto. I La dragged you energía into a war I nerviosa can't recorría win. su cuerpo. We are winning, Miró las Elena paredes, lied, her voice llenas de steady. títulos y We are still standing. reconocimientos. Todo eso parecía ridículo Lucas ahora. slumped against the ¿De counter, qué servía defeated. ser el hombre I más need to rico go to de the la shop. ciudad si había I need to dejado a work. su propia If I sangre sit crecer here, en la I'll go pobreza? crazy.
Imaginó a Elena intentando comprar pañales con las propinas del restaurante. Imaginó al niño, su hijo, creciendo sin saber quién era su padre, creyendo que su padre lo había abandonado por indiferencia. La culpa se instaló en su estómago como una piedra pesada y fría. No era solo arrepentimiento, era una responsabilidad biológica y moral que acababa de despertar con fuerza brutal. Se acercó a un cajón del escritorio y dentro, guardaba pocas cosas personales. Había una fotografía enmarcada boca abajo. La tomó y la giró. Era una foto de su boda, hace 10 años. Elena sonreía con una luz que había apagado lentamente con los años. Pasó el dedo por el rostro de ella en la imagen. Lo siento, dijo a la fotografía, sintiéndose absurdo pero necesitado de verbalizar el dolor. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pero la ignorancia no era una excusa válida. Un padre debería saber. Un marido debería notar cuando su esposa deja de comer bien, cuando se cansa más de lo normal, cuando su cuerpo cambia. Él había estado ciego. Su ceguera había costado caro. Guardó la foto de nuevo, como si quemara. Necesitaba aire. Salió del estudio y caminó hacia la gran ventana del salón que daba al jardín. La noche era oscura, sin luna. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada de un extraño. Tenía el cabello desordenado, la corbata aflojada, los ojos inyectados en sangre. Parecía un hombre que acababa de perder algo vital, y en cierto modo, así era. Había perdido meses de la vida de su hijo, meses que no podría recuperar. El sueño era imposible. Se sentó en el sofá del salón y encendió la televisión sin volumen, solo para tener movimiento, ruido blanco. Pasaron las horas. El reloj de la pared marcó las 3, luego las 4. Alejandro no se movió. Su mente estaba ocupada reconstruyendo los últimos encuentros con Elena. Recordó la forma en que ella se había llevado la mano a la espalda en el restaurante. Un gesto clásico de dolor lumbar en el tercer trimestre. Recordó la hinchazón en sus tobillos, apenas visible bajo los pantalones del uniforme, pero presente. Recordó cómo protegía el vientre instintivamente cuando él se levantó de la mesa. No era solo protección física. Era protección emocional. Ella estaba diciendo con su cuerpo, esto es mío, esto es sagrado, no te atrevas a tocarlo. Esa posesividad lo asustó un poco, pero también lo admiró. En medio de su vulnerabilidad, ella era una leona. Y él era el intruso. Sintió una urgencia repentina de hacer algo, de actuar, pero se obligó a calmarse. Si llegaba mañana con abogados, con pruebas de ADN, con ofertas grandilocuentes, la asustaría, la haría huir. Elena había demostrado en el restaurante que su orgullo era más fuerte que su necesidad. Si quería entrar en la vida de ese niño, y en la de ella, tendría que hacerlo con humildad. Tendría que ganarse el derecho, no exigirlo. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un gris azulado, Alejandro tomó una decisión. No iría a la oficina. Cancelaría las reuniones de Tokio. They stayed like that for a long moment. Todo. Nada de eso importaba si su legado estaba sentado en un autobús bajo la lluvia. Tomó su teléfono y marcó el número de Clara, su asistente. Ella contestó al primer timbre, probablemente ya despierta y organizando su día. Señor Valdez, buenos días. ¿Necesita que prepare el coche para las 7? Preguntó ella con eficiencia. No, Clara, dijo Alejandro. Su voz sonaba cansada pero firme. Cancela todo lo de hoy y lo de mañana. She couldn't do that to him. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Clara knew better than to stand beside her as an equal, but this was not beneath her as a beneficiary. Se encuentra bien. She made her decision. ¿Ha ocurrido algo? She would not reveal her identity. Preguntó ella, con un tono de genuina preocupación. Estoy redescubriendo prioridades. Stop her company from crushing Sterling solo cancela to do. Giving them enough rope to hang themselves, but not enough to destroy Lucas's legacy. Yo no estaré disponible. She would become the invisible hand that guided them to safety. It was a lonely path. Alejandro colgó sin despedirse. No tenía energía para las formalidades. Dejó el teléfono sobre la mesa y subió a ducharse. El agua caliente cayó sobre su espalda, relajando los músculos tensos. Pero no pudo lavar la ansiedad. Se vistió con ropa más casual, jeans oscuros y una camisa sencilla, sin corbata. No quería parecer el millonario. Quería parecer un hombre. Un hombre que va a buscar respuestas. Salió de la casa antes de que el sol estuviera completamente alto. Condujo sin rumbo definido al principio. Pero sus pies lo llevaron de nuevo hacia el barrio donde estaba el restaurante. No era para acosarla, se dijo a sí mismo. Era para entender su contexto.
Necesitaba ver dónde vivía, que en torno la rodeaba. Sabía que era invasivo. Sabía que cruzaba líneas, pero la necesidad de proteger a su posible hijo era más fuerte que la ética convencional en ese momento. Llegó a la zona cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana. Los trabajadores salían de sus casas. Los niños iban a la escuela. Alejandro condujo lentamente, observando los edificios de ladrillo. No sabía su dirección exacta, pero recordaba que ella había mencionado el autobús. Se estacionó cerca de la parada donde la había visto subir la noche anterior. Esperó. No tenía prisa. Tenía todo el tiempo del mundo ahora. Pasaron 20 minutos. Vio un autobús acercarse. No se bajó nadie que reconociera. Esperó otro 10 minutos. Entonces, la vio. Elena salía de un edificio de apartamentos de 3 plantas, no muy lejos de la parada. Llevaba una bolsa de compras en una mano y se protegía el vientre con la otra. Caminaba lento. Alejandro se encogió en su asiento, bajándose un poco para no ser visto fácilmente, aunque el vidrio polarizado lo ocultaba bien. La observó mientras caminaba hacia la parada. Se detuvo un momento para atarse el cordón de un zapato, un esfuerzo visible que le hizo jadear ligeramente. Se apoyó en la pared del edificio para recuperarse. El corazón de Alejandro se encogió de nuevo. Era demasiado. Ella no debería estar haciendo esto sola. No debería estar caminando distancias, cargando peso, trabajando de pie 8 horas. Era peligroso para ella y para el bebé. Sintió una ira repentina. No hacia ella, sino hacia la situación, hacia el destino, hacia sí mismo por haber permitido que llegaran a este punto. Quería salir del coche, tomar la bolsa de sus manos, llevarla a un médico, asegurarse de que comiera algo nutritivo, pero se quedó quieto, respetando su espacio, respetando su lucha. Vio cómo subía al autobús. Esta vez, el autobús iba en dirección contraria a la del restaurante. Iba al médico o a otro trabajo. Alejandro esperó a que el autobús se alejara y luego siguió el vehículo con su coche, manteniendo una distancia segura. Se sentía como un espía, pero se justificaba pensando que era un guardián. El autobús se detuvo frente a una clínica pública del barrio. Elena bajó. Entró en el edificio. Alejandro aparcó el coche en la calle de enfrente. Esperó. 1 hora. 2 horas. La espera fue tortuosa. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que ella podía estar recibiendo malas noticias o buenas. Y él no estaba allí para apoyarla. Finalmente, la vio salir. Caminaba igual de lento, pero parecía más aliviada. Se llevó una mano al vientre y sonrió levemente, mirando al cielo. Ese gesto, esa pequeña sonrisa de complicidad con su hijo, fue lo que terminó de romper las últimas defensas de Alejandro. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente se desbordaron. No lloró con sollozos. Solo dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas mientras la observaba desde la distancia. One evening, no había duda. La forma en que miraba su vientre, la protección, el amor radiante a pesar del cansancio. Ese niño era parte de él. Era su sangre, y estaba aquí, en este mundo, luchando por sobrevivir mientras se sentaba en oficinas con aire acondicionado. Elena tomó otro autobús para ir al trabajo. Alejandro no la siguió esta vez. Ya había visto lo que necesitaba ver. Había confirmado sus sospechas, no con pruebas de laboratorio, sino con la evidencia del amor maternal que ella emanaba. Arrancó el coche y condujo de vuelta a su oficina. Pero no entró. Se quedó en el aparcamiento subterráneo, con el motor apagado, en la oscuridad. Necesitaba planear. No podía simplemente aparecer y decir, es mi hijo. Necesitaba un enfoque. Necesitaba demostrar que había cambiado. Sacó su libreta de notas, esa que usaba para estrategias de mercado. Empezó a escribir, pero no eran números. Era una lista. Averiguar su dirección exacta sin que ella lo sepa. 2. Asegurar su seguridad médica discretamente. 3. No ofrecer dinero directamente. 4. Estar presente sin invadir. Era un plan de batalla, pero la guerra era por el corazón de su familia. Se dio cuenta de que el conflicto principal no era el dinero, ni el divorcio. El conflicto era la confianza. Él había roto la confianza de Elena al priorizar el trabajo. Ahora tenía que reconstruirla ladrillo a ladrillo, y el primer ladrillo era la honestidad. Pero la honestidad dolía. Tendría que admitir sus fallos. Tendría que dejar de ser el hombre que siempre tiene la razón. Pasó el resto del día en el coche, pensando, escribiendo, borrando. No comió.
Lucas no llamó llamó a nadie. The chair solo existió con el peso de esta nueva realidad. I chose you over millions, Cuando cayó la Elena. noche, I chose you over my family. La confusión inicial se había transformado en determinación. But you're keeping secrets. Ya no era el millonario que ve a su ex And esposa now my embarazada. father is using Era those el padre secrets que to try acaba to de destroy descubrir me. que tiene un He hijo. rubbed his face, La his voice distinción breaking. era crucial. I can't do El this. título de I millonario can't era, fight a war where I don't externó. even know who the El de enemy padre is. era interno. Is it my father? Visceral. Or is it Encendió you? el coche The y word salió struck del her like a aparcamiento. physical blow. Esta vez, She saw the doubt no in fue his a la eyes. mansión. It wasn't Fue a un anger, apartamento it was más betrayal. pequeño que tenía He en felt el centro, powerless. cerca de And she donde realized vivía then Elena. that her protection was Necesitaba becoming estar his más prison. cerca. As long as she Necesitaba was reducir here, la distancia hiding her física power, entre ellos. he would always feel Al like llegar he was al failing to apartamento, provide, que failing estaba to amueblado protect her. pero frío, He would always abrió be las looking ventanas over his para que shoulder, entrara aire. waiting for the other Se shoe quitó to la drop. chaqueta y se He arremangó needed to la stand on camisa. his own. Se He acercó al needed to know teléfono he could fijo del survive without apartamento. her, without her Marcó un money, número que without her conocía de secrets. memoria. And El she de su needed to abogado build de her confianza, empire without el the que shadow había of llevado his el family's divorcio, prejudice. hanging Alejandro, over her every ¿qué move. pasa? ¿Hay She algún made the problema decision con in los that acuerdos moment. finales? It was the hardest thing she Preguntó had el ever abogado done. al contestar. Harder than facing No hay his problemas parents. con los acuerdos. Harder than hiding the Roberto. letter in her bag. Hay un cambio de She had to let him go. circunstancias. Dijo Not because she Alejandro, stopped loving mirando him, por la ventana but hacia because la she ciudad. loved him enough to let him find his Necesito own que busques strength. información. And she needed to Discreta, find hers muy without him looking discreta. down on her ¿Qué from tipo a de pedestal she información? had secretly built. Sobre Elena. You're right, Su situación Elena said actual. softly. Sus She registros walked over médicos to the table públicos. and placed Si her es hands on posible the acceder wood, legalmente. steadying herself. Su dirección You shouldn't exacta. have to fight this Pero war. Roberto, Not like escúchame this. bien. What does that Nadie mean? debe saber que soy Lucas yo. asked, Si ella se sensing the entera shift de in que her estoy tone. investigando, The anger was se fading, cerrará en banda. replaced by fear. Hubo una pausa It means al I'm otro leaving, lado. she said. El abogado The entendía words la felt delicadeza. like glass in her Entiendo. throat. Es por el Lucas niño. stepped back as if she Alejandro had se pushed him. tensó. What? ¿Lo sabía el No. abogado? Elena, Se le no. notaba tanto We en can la fix voz. this. Sí, We can return the es por money. el niño. We can. Y por ella. There's nothing Haré to lo que fix, pueda, Lucas. Alejandro. She interrupted, Pero her ten voice cuidado. gaining strength. Si ella She siente couldn't que let la him argue. vigilas, If podría he argued, pedir una she would orden de break. restricción. You need to be free. Conoce sus derechos. You need to rebuild your Lo life sé. without. Solo, Without me hazlo con complicating cuidado. it. Te Your llamaré family wants you mañana. to choose. Colgó el teléfono. Fine. I'm Se choosing sentía for you. sucio por haber I hecho don't la want you to llamada, choose for me. como si estuviera Lucas traicionando shouted, la confianza rounding de the table Elena to de grab nuevo. her arms. Pero se dijo I want que you to era por stay. un bien mayor. I want us to fight Necesitaba together. saber si el And bebé that's estaba exactly the sano, problem. si había Elena complicaciones. said, tears finally No podía spilling esperar over. a que ella se She lo didn't dijera. wipe them away. El tiempo We era un aren't lujo fighting que no together. tenían. I'm Se fighting tumbó for en el you, sofá del and you're fighting apartamento, against them. mirando And el in the techo. middle, we're losing La us. luz de la calle You entraba need to por know las who you are persianas, without me, Lucas. creando líneas de And I sombra need to sobre know su who I rostro. am without you. Cerró los That's ojos y cowardice, vio a Elena he en el whispered, his restaurante. grip on her arms Vio su loosening. cansancio. You're running Vio away. su orgullo. Maybe, Y she vio el admitted. futuro. Or maybe I'm Un giving futuro you the donde él chance to podría win. ser parte de la If vida I de su stay, hijo. you'll always Un wonder if you futuro donde succeeded sería because of solo el you hombre or rico que because of apareció me. demasiado Because of tarde. my connections, El miedo my a esta secrets. segunda I opción won't be era that lo que lo doubt in your mantenía mind. despierto. She pulled away Recordó from las him palabras and de walked ella. toward the bedroom. Prefiero lavar She didn't platos pack hasta el much. día que nazca She antes took a que small aceptar un suitcase from centímetro the closet. cuadrado de tu ayuda. She folded a few clothes, Esas palabras simple eran things. un muro. She left ¿Cómo the se gifts he derriba had un given muro her on the construido dresser. con dignidad? She left the No money con un they had martillo de saved together dinero. on the kitchen Se counter. derriba con She presencia, would take only her con memories. paciencia, The con watch she had demostrar fixed que for él her. no es el mismo The hombre photo que of la them in the dejó. park. Se The llevó las love that manos a la lived in her cara. heart. Sentía she el couldn't peso de pack los away años no matter perdidos. how hard she tried. Si hubiera estado Lucas allí, followed her to ella the no doorway. estaría trabajando He leaned embarazada. against the frame, Tendrían watching una her niñera. pack. Tendrían looked broken. seguridad. If you walk Tendrían out that paz. door, Elena, Él había I robado don't know esa if I paz can a su bring you familia. back. Y I'm not ahora tenía asking que you to, encontrar la she manera de said, devolvérsela. zipping the suitcase. Aunque ella no She quisiera stood up and aceptarla de faced sus him. manos. The distance Tendría between que them was only dársela a de few manera feet, indirecta, but it felt like sutil, miles. hasta que ella You will be entendiera okay, que su Lucas. intención no era You are stronger comprarla, than you know. sino cuidarla. Stronger than your La father noche knows. avanzó. Prove Alejandro it to them. no durmió. Prove it to yourself. Se levantó y And caminó what por el about us? apartamento He pequeño. asked, his voice Era barely a irónico. whisper. Tenía Is this una the mansión end? vacía y Elena estaba looked at pasando him, la noche en un memorizing the apartamento curve of de his soltero jaw, porque se the color sentía of his más cerca eyes. de la realidad She wanted allí. to tell him, En la mansión, wait for me. todo era When I come demasiado back, grande, I will be your demasiado equal in perfecto. every way.
way. Aquí. But she couldn't. El grifo goteaba. Not yet. La calle hacía ruido. El sofá tenía una mancha. But right now, this is the only way I can protect la situación con Elena. From them. A las 5 de la mañana, she picked up the suitcase. No esperaría a que el abogado llamara. Her soul felt heavy. Iría al restaurante de nuevo. Past him into the pero no como cliente. He didn't stop Iría antes de que abriera. He stood in the bedroom doorway. Esperaría fuera. Watching her go. La vería llegar. Like a ghost haunting his own life. Y esta vez, no le ofrecería dinero. Elena paused. Le ofrecería algo que valía más. She wanted to turn ofrecería escucha. She wanted to throw herself into his arms and tell him everything. Porque lo que ella más necesitaba. I am the solution. No era un salvador. I am yours, sino un testigo. The image of his father, alguien que viera su lucha y la validara. The accusation of de nuevo con la misma ropa del día anterior. She told him now, the victory miró al espejo del baño del apartamento. It had to be earned. Tenía barba de un día, she said, los ojos cansados. Live your life. Se lavó la cara con agua fría. Be happy. Hoy es Elena, se dijo así one last plea.
Hoy She empiezo a opened the door. arreglar esto. The hallway air Salió was del cold. apartamento. Goodbye, Lucas. El aire de la mañana She stepped era out fresco. and closed the door. Subió al coche The y click of the condujo hacia el latch was the restaurante. loudest sound she had Llegó ever una heard. hora antes de la It sealed the apertura. past. Aparcó She en la stood in misma the hallway calle que for la a noche moment, anterior. listening. Se She quedó heard esperando. No Vio llegar al footsteps. dueño. No cries. Vio entrar a otros Just camareros. silence. Y He was luego respecting her la wish. vio a ella. He was letting Llegaba her go. caminando. Elena desde walked la to the dirección elevator. opuesta a la parada Her de legs felt like autobús. lead. Probablemente the había button and madrugado waited. para evitar When the las doors horas opened, punta. she stepped Alejandro inside salió and del turned coche. around. Esta The door vez to their apartment no se was still escondió. closed. Caminó hacia She ella. wondered if he was standing Elena on lo the vio other side of acercarse it, y se hand on the detuvo. wood. Su just like expresión her. no fue de As sorpresa, the elevator sino de descended, the resignación. tears came freely Sabía now. que él volvería. She cried for the Alejandro, love she was leaving dijo behind. ella, Sin She sonreír, cried for the pain she was ajustándose la causing. chaqueta sobre But el beneath vientre. the sorrow, Te a dije steel que no resolve vinieras. was hardening. Lo sé. She was no longer just respondió él, Elena, the watchmaker. deteniéndose a 2 metros She was de Elena distancia, Vance, respetando and she su had work to espacio do. personal. She exited Dice the que no building quieres into mi the dinero. night. The No rain he had venido a stopped, darte dinero. leaving the streets Elena lo slick miró and con reflective. escepticismo. A black car cruzando was los waiting brazos. for her around the corner. Entonces, Hawthorne's ¿qué driver. quieres? She Quiero had called saber him cómo 10 estás. minutes ago. De She verdad. got into the back seat. No como un cliente. Where to, Miss Vance? No como un The exmarido. driver asked. Como Elena alguien looked que at the se apartment preocupa. building one last Llegas tarde time para through the tinted preocuparte, window. dijo She ella. could see a light on Y in su their voz window. tembló ligeramente. Lucas was there, traicionando el alone. dolor que escondía The esa office, frase. she said, her Lo voice sé, clear and steady. admitió él, Vance dando un Global paso headquarters. adelante. Pero As solo you uno. wish. The car Llegué pulled tarde away a from muchas the curb. cosas. Elena Pero no watched quiero the llegar apartment tarde a building esto. shrink in the No distance quiero llegar until it tarde para el disappeared around a nacimiento. corner. No quiero She llegar touched the tarde pocket para where her hacer phone lay. lo que sea que She would not necesites. call him. Aunque She would sea not solo write. llevar las She would bolsas de la build. compra. She would rise. Aunque sea solo And when the asegurarme time de was que right, llega segura a when the casa. Sterlings were on Elena their lo knees miró a and los Lucas ojos. was standing tall Buscó on his own mentira. merit, Buscó she would manipulación. return. Pero Not as solo the vio girl they una disowned, sinceridad but desesperada. as the woman who Vio owned al the hombre world que they una lived vez in. amó, The city destrozado lights por blurred sus past. propios errores. Elena wiped Vio her al padre eyes and potencial de straightened su her hijo. spine. No The puedo grief was impedir there, que estés but it was aquí, fuel now. dijo ella She finalmente, opened her laptop on the suavizando la seat beside postura. her. The Pero no screen esperes glowed que in the te lo dark ponga car. fácil. There were emails No voy a waiting. dejar que compres mi Proposals. perdón. No Mergers. quiero comprarlo, Acquisitions. dijo Alejandro. The Sterling con la voz Company firme. was struggling. Quiero The ganarlo. anonymous help she had Si me das la provided was being oportunidad. withdrawn. Elena They would suspiró. feel the pinch soon. Un sonido largo She que typed a pareció command. sacar el aire de sus Initiate pulmones. phase 2. Miró She hacia la wasn't doing puerta this del to hurt them. restaurante, She donde was el doing dueño this ya to clear estaba the abriendo. board. Tengo She que needed to entrar, reset the game dijo ella. so that when she and Lucas Si quieres met again, esperar, there would be espera. no shadows. Pero no entres. No secrets. No hoy. No power Esperaré, imbalance. prometió Just two él. people who had Elena survived the sintió storm. y entró en el The car restaurante. moved deeper into Alejandro the se quedó district, fuera, toward the en la towering acera fría. skyscrapers that No se pierced subió the al clouds. coche. Se Elena quedó de watched pie, them rise. vigilando. They looked like Era un monuments. comienzo pequeño. Soon, Un one of them comienzo would bear her name. silencioso. She Pero thought era of un Lucas. comienzo. She La hoped he was revelación sleeping. había ocurrido. She hoped he La was dreaming confusión of se había something asentado better. en certeza. I'm sorry. Y ahora she comenzaba whispered la to the empty verdadera car. prueba. But you'll No de understand cuánto one podía day. pagar, The sino de driver cuánto didn't podía respond. cambiar. He simply Mientras drove el sol on inicio into del the turno, heart of the city, pero que ahora into le the future. revolvía el estómago. Elena closed her Caminó laptop. hacia la zona de The separation preparación, was complete. intentando que sus The pain pasos was sonaran acute, firmes. but the Pero path sus was clear. piernas se sentían She como was the gelatina. air they needed. El But delantal she le wouldn't give apretaba them la what they cintura, wanted until they recordándole learned what they constantemente deserved. su estado, And neither su would Lucas. vulnerabilidad. They would both Sabía que él rise from the estaba allí ashes of fuera, this breakup, plantado en la stronger, acera, sharper, vigilando. As the La car idea la stopped at a aterraba red ahí. light, Al Elena mismo caught tiempo, her reflection le in the provocaba window. una extraña She looked sensación de different. protección que The se sadness negaba was a there, admitir. but so was the ¿Qué te power. pasa, The Elena? girl who had walked La into voz the de Carlos, Sterling mansion, el in a cocinero mended principal, dress, was gone. la sacó de su The woman who ensimismamiento. walked out of Lucas's Él life estaba was picando something else cebollas con entirely. una velocidad She was the vertiginosa, storm, sin and into the levantar la black vista car. del tablón. The city had Te changed veo with the pálida. seasons. Es el bebé. Shifting from the damp Elena chill se of autumn apoyó en to la the crisp encimera bite de of acero winter, inoxidable, and now into the cerrando los tentative ojos bloom un of spring. instante. But El inside frío the del metal towering le glass traspasó la headquarters camisa, of Vance Global, ayudándola a the climate was centrarse. controlled, No, constant, es and solo cold. cansancio. Elena stood by the Mintió, floor-to-ceiling aunque era window media of her verdad. corner office, El cansancio looking era down real, at the streets pero far la causa below. era emocional. The cars were mere specks, No dormí the bien people anoche. invisible. Carlos
Carlos dejó el cuchillo y la miró con preocupación genuina. Organized. Era un hombre brusco pero de buen corazón, painful reality que había contratado a Elena sabiendo de su situación y permitiéndole trabajar aunque fuera difícil para ella. Si necesitas sentarte, tailored and sharp, el dueño no está todavía. Yo cubro las mesas si hace falta. Her hair was pulled back, her posture limpiándose las manos en el delantal. She looked like a CEO. No, she felt like no a ghost. Respondió ella rápidamente. A voice came demasiado rápido. The board Tengo que trabajar. Elena took a deep breath. Necesito mantenerme ocupada. Carlos asintió lentamente. The boardroom was a cavern entendiendo que había algo más que no quería contar. 12 men and women sat around the table. Elena tomó una bandeja y salió al salón. Cada mesa era un mundo. When she entered, cada cliente the conversation died instantly. Pero sus ojos se desviaban involuntariamente hacia la ventana principal. They saw her gender. A través del vidrio empañado por el vapor de la cocina y el frío exterior. They remembered the quiet beneficiary una silueta who stayed in the shadows Alejandro. For years.
No se había not movido. know about the watchmaker's Estaba allí, daughter, who had learned the value con las of manos every en los second. bolsillos. Elena Mirando took hacia her la seat entrada. at the head of the table. No intentaba entrar. She placed a single No golpeaba folder el in front vidrio. of her. Solo Good morning, esperaba, she said. Esa Her paciencia voice era was más calm, inquietante que si projecting hubiera estado effortlessly to the back insistiendo. of the room. La vergüenza Let's la discuss consumía the por quarterly oleadas. acquisitions. Imaginaba Mr. lo que Henderson, debía the estar senior pensando. board member, Veía cleared el his uniforme throat. barato. He leaned Veía forward, los his zapatos hands clasped. desgastados. Ms. Veía la Vance, with dificultad all con due la que se respect, agachaba para some of us limpiar are las concerned migajas about de your las strategy mesas. regarding Se the sentía Sterling expuesta, Industries debt. como si You've estuviera been bajo buying un their bonds microscopio. aggressively, Antes, but you haven't cuando called in the estaban default. casados, You're ella holding era a la losing anfitriona hand. de las galas Why? benéficas, Elena la mujer opened que the elegía folder. los vinos She para didn't las look at cenas con Henderson socios. immediately. Ahora She era let la the que silence servía el vino stretch, y just recogía for a las moment, copas vacías. asserting her control. La caída era It's not a vertiginosa, losing hand, y Mr. tenerlo a él Henderson. como testigo It's an hacía que el suelo investment in pareciera stability. inclinarse bajo If sus Sterling pies. collapses, Atendió it a una creates a mesa de vacuum in 4 the market. personas. Una Competitors mujer will rush joven in. le sonrió al ver su Prices will vientre. volatility. ¿Cuánto tiempo By le holding the falta? debt, Preguntó control la the clienta pace con of their amabilidad. restructuring. Elena But you're forzó propping una up a sonrisa, competitor, acariciando Henderson pressed. instintivamente al It doesn't bebé. make financial 2 sense. meses, Unless there's respondió, something else. su voz sonando Elena looked estrangulada. up, meeting ¿Es un his niño o gaze. una niña? Her eyes Es were un steady. niño, dijo Business is Elena. not just about Y por un numbers. segundo, It's el about orgullo de madre ecosystems. brilló en sus ojos, We don't want a dead competitor. opacando la vergüenza. We want a partner ¡Qué who knows their suerte!, place. dijo el marido She de la slid a clienta, document across sin the levantar table. la vista del menú. Here are the projections. Espero que tenga By buena Q4, salud. our Los holding in hospitales Sterling will están give us carísimos voting ahora. rights on their board. El comentario, We won't destroy inocente them. para We will ellos, refine them. fue como un And dardo in para doing Elena. so, we secure our Los own supply hospitales. chain. Las It was a facturas. half-truth. El miedo a The que algo logic was saliera sound, mal y the no pudiera projections pagarlo. accurate. Alejandro estaba motivation was fuera. buried deep Él beneath podría layers pagar of cualquier corporate hospital. speak. Él She wasn't podría doing this asegurar for la the salud supply del chain. niño con un She chasquido was de doing dedos. it to ensure that Pero when Lucas aceptar eso finally stood significaba up, rendirse. the ground beneath him wouldn't Significaba crumble. admitir que no She podía was building sola. a safety net he Significaba didn't que know todo el existed. esfuerzo de los últimos Henderson meses, studied the document. todo el dolor de He espalda, looked at the other board todo el members. orgullo tragado, They murmured había among sido en vano. themselves. Volvió Finally, a la cocina Henderson para nodded dejar los slowly. platos. Very well. Las manos le The temblaban strategy ligeramente. holds. Carlos Good, la observó. Elena said, closing Elena, the folder. hay alguien fuera. Meeting adjourned. El dueño lo As the vio board desde la members oficina. filed out, Dice Elena que es un remained tipo con un seated. coche caro The que lleva adrenaline una hora faded, ahí parado. leaving behind the ¿Es algún familiar problema? ache in her chest. Elena sintió que She el had aire won le them over. faltaba. She El had proven dueño her lo sabía. competence. Pronto But there todo was el no one to personal lo celebrate sabría. with. No one Rumores, to share the victory. miradas. She picked up her Juicios. phone and scrolled Es to a un contact she conocido, never called. murmuró ella, Lucas. evitando la She mirada de hovered over the Carlos. name for a second, No es un then problema. locked the screen. Solo está esperando. Later that evening, Bueno, the office was mientras empty. no entre y moleste The a los cleaning crew clientes, moved quietly dijo in the Carlos, halls. volviendo Elena a sus sat at obras, her desk, pero la the tensión en glow el of the ambiente computer había monitor cambiado. illuminating Elena her face. sentía que las paredes se Hawthorne sat cerraban. opposite her, Las horas reviewing a pasaron stack con una of lentitud reports. agonizante. The supplier Cada agreement vez que is pasaba finalized, cerca de la Hawthorne ventana, said, la silueta sliding a seguía paper toward allí. her. A The veces small watch component movía, manufacturers caminaba in un the poco, district. volvía a su We posición. own them now. No parecía Elena tener picked up the prisa. paper. No These were parecía the tener otro suppliers lugar Lucas donde used. estar. The Esa ones his dedicación father la had threatened to confundía. cut off. ¿Por qué? Will they ¿Por qué continue to insistir? supply Sterling's Ella le independent había dicho que retailers? no quería su dinero, Yes, Hawthorne que no confirmed. quería su ayuda. Under the new ¿Qué contract, ganaba él con they estar are allí obligated to congelándose? fulfill all ¿Era existing culpa? orders. ¿Era No matter who posesividad? places them. O quizás, Elena let solo out a quizás, breath she didn't know era she algo was que holding. ella había olvidado Good. como Keep it reconocer. anonymous. Cuidado genuino. Use the shell company. Llegó la hora de su Elena, descanso. Hawthorne said, his Normalmente tone se shifting sentaba en from la lawyer to trastienda a friend. comer un How long sándwich can y you keep levantar this las up? piernas. You're running a Hoy no global podía conglomerate quedarse by allí. day and playing Sentía que si guardian se quedaba angel by quieto, night. la You ansiedad haven't la slept comería more than viva. 4 hours a night Salió a in la parte months. trasera del I sleep edificio, enough, donde she había un said, pequeño though the dark patio de circles servicio. under her eyes El betrayed aire her. era frío, How is pero he? limpio. Hawthorne Se hesitated. sentó en una caja de He knew how madera, dangerous this envolviéndose question los was. brazos He's alrededor del struggling. cuerpo. The shop El is bebé open. se movió, He's working como si 18-hour sintiera su days. agitación. He fixed the roof Tranquilo, himself when it leaked. susurró, He acariciando refused el a loan vientre. from his father's Mamá está associates pensando last week. demasiado. He's proud, Pero no Elena. podía evitarlo. He's doing it all Su on his mente own. viajaba al A pasado. smile touched Elena's Recordaba la lips, noche sad que and concebió proud. a este He niño. always was stubborn. Había sido una He noche de asks about you, despedida, Hawthorne aunque added ninguno lo softly. sabía entonces. Not directly. Alejandro But I había hear llegado things. tarde. He tells oliendo a clients he's whisky y waiting a for a fracaso.
specific part. Ella había estado llorando en silencio en el salón. He says it takes time to find the right fit. Se habían hablado sin palabras. Elena looked down at her hands. Se habían abrazado buscando calor en el frío de su matrimonio roto. But she remembered the oil stains, amor romántico, the calluses from the tools. Hubo necesidad humana. Tell me he's eating. 9 meses después, he's alive, Hawthorne aquí said. Estaba ella, but he's lonely. Sola. Y we all are. Esperando. Elena stood up. La ironía era cruel. Escuchó la puerta trasera abrirse. Se tensó inmediatamente. I can't go back yet, Hawthorne. Era el dueño del restaurante, until the merger is complete. El señor Gómez. Not until his father understands that power isn't inherited. Elena, it's earned. Tu amigo de fuera. If I go back now, comenzó él. Lucas will always wonder que no era hostil, pero sí cauteloso. He needs to know he can stand alone. Corrigió ella rápidamente.
poniéndose de pie con esfuerzo. When he knows you own the ground he was standing on, ha preguntado por ti. Then he'll know I didn't save him. Le dije que estabas trabajando. Said, her voice firm. No quiero problemas. I just cleared the path. Elena. He walked it. Tú sabes cómo es. She turned back to the desk. Si es un exmarido There's the industry summit next week. No es problemático. The Sterlings will be there. They're desperate for new investors. They don't know that the primary investor is me. No va a entrar. Are you attending? Se lo prometí, yes, Elena said. El señor Gómez la miró. The week leading up to the summit was a blur of cansancio en sus ojos. Elena chose her attire carefully. Mira, not the humble dress of the past, not the overly aggressive power suit que espere lejos de la entrada. Something elegant. Los clientes something that commanded respect without shouting. She practiced her speech in the mirror, watching her own eyes. Te veo mal. She needed to be cold enough to be taken seriously, se te nota en la cara. Warm enough to be trusted. No puedo irme. She needed to be the air they needed, completo, not the girl they rejected. On the morning of the summit, te pago el día completo. The venue was a grand hotel ballroom, con una firmeza que no admitía discusión. Chandeliers cast a warm glow. No quiero que te desmayes en mi salón. Waiters tener que llamar a una ambulancia. Elena arrived late, letting the buzz of the room Elena quiso protestar, pero las piernas le fallaron ligeramente al intentar dar un paso. Tenía razón. No estaba Arthur bien. And Margaret Sterling el estrés de tener a Alejandro vigilando, surrounded by sumado al trabajo físico, estaba pasando factura. Older than she remembered. Está bien. The arrogance was still there, con la voz pequeña. Frayed at the edges. Solo déjeme recoger Arthur's mis suit cosas. Was slightly less pristine. Ya las recogí yo. Margaret smiled en la puerta trasera. Vete por ahí. No pases por el salón. Lucas, Elena asintió. He stood slightly apart y humillada a la vez, holding a glass of water. Recogió su bolsa. He looked Caminó hacia la puerta trasera. His suit was the same one he had worn to the dinner months ago. Si salía por atrás, podría evitarlo. Podría tomar un taxi desde la calle lateral. Podía escapar. Era la fuga que Elena's su cuerpo le pedía a gritos. No quería enfrentar la conversación. No quería ver la decepción en sus ojos. No quería sentir la lástima. Salió al callejón. Estaba vacío. Respiro hondo. A man beside her on the balcony cleared his throat. Aunque su ritmo era limitado por su estado. Isn't it? Giró hacia la calle principal, manteniéndose pegada a las paredes de los edificios. Pero al llegar a la esquina, se detuvo. Elena didn't look at him. Su coche no estaba. Anticipation recordó que él había dicho que esperaría afuera. They say she's ruthless. ¿Se habría ido? Asomó la cabeza con cautela hacia la entrada principal. Some say she's going to announce a merger with Sterling Alejandro today. Estaba apoyado en el capó, mirando el teléfono. Elena finally looked at him. No la había visto. Or maybe she's going to teach them how to save themselves. Podía cruzar hacia la parada del autobús que estaba 50 metros más abajo. Dio un paso, pero una contracción leve en el vientre la hizo detenerse. No era dolor, era una señal. El bebé se estaba moviendo mucho, inquieto por su estrés. No puedo correr, se dijo a sí misma. No puedo ir por ver. Se quedó parada en la sombra del edificio, observando. Él levantó la vista. Elena sintiera su mirada. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Alejandro no sonrió. No se acercó corriendo. Solo se enderezó. Guardó el teléfono y esperó. Le estaba dando la elección. Podía cruzar la calle y hablar, o podía seguir caminando hacia el autobús y él la dejaría ir. Elena cerró los ojos. El viento le golpeó la cara. Sentía las lágrimas acumuladas detrás de los párpados. Estaba tan cansada de ser fuerte. Tan cansada de luchar contra el mundo solo. Por un momento, solo un momento. The woman on the stage was confident, quiso caminar hacia él, dejar que la llevara a un lugar caliente, que le dijera que todo estaría bien. Pero el miedo la retenía. El miedo a que fuera temporal. El miedo a que cuando el niño naciera, él volviera a su mundo y ella se quedara con las migajas. Abrió los ojos, tomó una decisión. No cruzaría hacia él. No hoy. Pero tampoco huiría como una criminal. Caminó hacia la parada del autobús, manteniendo la cabeza alta, aunque las piernas le temblaban. Alejandro la vio caminar. Vio cómo se detenía en la parada. Vio cómo se abrazaba a sí misma para protegerse del viento. Él no subió al coche. Esperó a que el autobús llegara. Elena subió. Antes de que las puertas se cerraran, ella lo miró una última vez. Alejandro levantó una mano. Un saludo leve, sin exigencia. Elena no levantó la mano, pero no apartó la mirada. Las puertas se cerraron y el autobús se puso en marcha. Alejandro se quedó allí, solo en la acera, mientras el vehículo se alejaba. No la siguió. Cumplió su palabra, pero sacó el teléfono y marcó un número. Roberto, soy yo, dijo, su voz sonando ronca por la emoción contenida. Necesito que averigües algo más. No la dirección Necesito saber qué clínica usa. Necesito saber si hay algún riesgo en el embarazo. Discernment. Alejandro,
Ten a cuidado, murmur went through the crowd. Advirtió el abogado. Arthur Sterling looked Si ella pale. se entera, He had expected a enterará, takeover. dijo Alejandro. He had expected Mirando la destruction. calle vacía por donde Instead, había he was being desaparecido offered el a autobús. lifeline, but one that Pero came prefiero with que se strings. enfade por lo que hice, Strings that a demanded que sufra change. por lo que no hice. Elena stepped back Voy a from the asegurarme podium. de que ese The niño applause nazca began, sano. slow at first, Aunque ella then no quiera roaring. verme nunca más. She didn't smile. Colgó el She teléfono. nodded politely Subió and al walked off coche. the stage. No se She sentía didn't stop victorioso. for interviews. Se sentía como She didn't un hombre stop que for había handshakes. visto el paraíso a She través walked de toward una the ventana exit. cerrada. She knew La Lucas fuga would de follow. Elena no era un She knew the rechazo questions total. would come. Era una The secret petición was de out. tiempo. The game Ella had no podía changed. manejar esto She ahora. pushed open the heavy Y él doors tenía que and aprender stepped a out into esperar. the cool night Aranco air of the Elmoter. hotel terrace. Esta vez, She walked to no the volvió railing, a la mansión. looking out at the city. Volvió al She apartamento heard the door pequeño. open behind her. Necesitaba estar Footsteps. cerca. Necesitaba Hesitant at estar en first, el then terreno faster. donde ella vivía. Elena, no the en la voice torre de broke her marfil heart. donde él solía She turned esconderse. around. Mientras Lucas stood conducía, there, breathing pensó en la heavily, vergüenza as que if he había had visto run en los all the ojos way de from the ella. ballroom. Esa He looked vergüenza at era her, culpa searching suya. her face, Él la había trying hecho to sentir que reconcile su the valor woman in the dependía power de su suit cuenta with the girl bancaria. who had left him Tenía in the que rain. demostrarle que su You, valor he estaba en whispered. quien era. It was you, en la madre the luchadora investor, que era. the Vance Esa heir. sería su misión. Elena nodded. No comprar She su didn't amor, try to hide it sino anymore. restaurar su dignidad. Yes. All Llegó this al time, apartamento. Lucas said, his Estaba voice oscuro. trembling with emotion. Encendió una You knew. lámpara. You Se knew sentó en la everything. silla frente And a la you let me. ventana. You let me Sacó struggle. una libreta vieja. I let you stand. Empezó a escribir. Elena corrected gently. No eran planes de I negocios. couldn't give you the answer, Lucas. Era una carta. You had to find No it se la yourself. daría hoy. If I had Quizás told you, nunca. you would Pero have never known necesitaba if you were sacar las strong palabras. enough. Lucas Querido took a Elena, step closer. sé que te The anger avergüenzas. was there, but it Sé was que te mixed sientes with awe. pequeña frente You a saved mí. my family. Pero quiero que You sepas saved que the yo me shop. siento You gigante y saved me. vacío. I Tú saved eres the la que business, tienes la Elena riqueza said. real. You saved Tienes la yourself. vida creciendo You dentro de refused ti. your father's help. Tienes la fuerza You para worked seguir 18-hour adelante days. cuando yo me You habría kept your rendido. integrity. No That quiero was you, salvarte. Lucas. Quiero Not me. aprender de ti. Lucas shook his Dejó head, el bolígrafo. tears welling in Las his palabras eyes. sonaban Why insuficientes. didn't you tell me? Pero Why era did you un leave? comienzo. Because I Fuera. needed you to La know that ciudad I wasn't continuaba leaving su you, ritmo Elena indiferente. said, her voice Pero dentro de cracking. ese apartamento, I was leaving the un situation. hombre había comenzado I a needed to cambiar. become someone La who could fuga de stand ella había beside you terminado, without overshadowing pero la you. persecución de I él por needed to be your redención equal, apenas empezaba. not your savior, Y esta vez, not your burden. no corría detrás Lucas de un closed the contrato, distance between corría them. detrás de su He propia reached humanidad. out, his hand hovering Elena, near her face, en el autobús, afraid she might apoyó la disappear. cabeza en el You're vidrio still frío. Elena. Las I am, lágrimas she finalmente whispered. cayeron, And I'm still silenciosas, yours. If you'll have mezclándose me. con el reflejo Lucas de let las out a luces de la sob, ciudad. a sound of No pure lloraba de relief, tristeza, and pulled her into lloraba his de arms. alivio. He held her Alivio porque tightly, él no la había as if he were obligado. afraid the wind would Alivio blow porque her había away. podido escapar Elena por buried hoy. her face Pero in his sabía, shoulder, en el breathing fondo in de the su scent of him. corazón, It que was the esto no same había sentence terminado. before. El Soap niño and dentro wooden de home. ella era el I vínculo que hated you, ningún divorcio she whispered podía into her romper. hair. Y For a Alejandro while, lo sabía I también. hated that you left. El juego había But I cambiado. never stopped loving Ya you. no era sobre I quien know, tenía la razón. Elena said, holding him Era just sobre as quien tight. podría ser I mejor never para el stopped niño either. que estaba por They llegar. stood on the terrace, Y esa era una wrapped in each other, competencia que while ninguno the de los party dos continued podía inside. permitirse perder. The world was still El autobús turning. giró una The esquina, Sterlings were still llevándola inside, más lejos de grappling él. with the new Pero reality. dolor en la espalda The por la market would postura still incómoda. fluctuate tomorrow. Un recordatorio But in this físico de moment, que había none of that salido de mattered. su zona de The confort. secret was out. Caminó hacia The la barrier was ventana gone. pequeña que daba They a were la no calle. longer the air El and barrio the watchmaker. despertaba con un They ruido were just diferente two al de su people zona who had found their way residencial. back to each Era other más through the cercano, dark. más humano. Elena pulled back El slightly sonido de to los look at motores him. arrancando, It's going to be de hard. los contenedores de Your father, basura siendo he won't like vaciados, this. de las Let him primeras not like voces it, de los Lucas vecinos. said, wiping his Todo eyes. ello era vida I don't real. work for him La anymore. vida que Elena I llevaba work for mientras us. él se escondía en Elena rascacielos. smiled. A genuine Su teléfono smile sonó that sobre reached la her mesa, eyes for the first time rompiendo in el months. silencio tenso. Then let's go Era home. Roberto. To the apartment? Alejandro lo miró Lucas vibrar asked. durante 3 segundos No, antes de Elena contestar. said, taking his hand. Necesitaba To the prepararse shop. para lo que We fuera have a work to do. escuchar. And then, Sabía que la maybe we can información look for que a new iba a place. recibir podría Somewhere with a destruirlo o bigger darle un window. propósito. Lucas Pero laughed, a probablemente sound of sería pure una joy. mezcla dolorosa Yeah. de ambas. Yeah, we can do Dime, that. They contestó, walked back toward sin the entrance, preámbulos. hand in hand. Su voz sonaba The rasposa doorman por la opened the falta door de for them. sueño. As they Tengo la stepped back into the información, light, Alejandro. Elena looked La back voz de at the Roberto terrace era one last cautelosa. time.
profesional. The shadows were gone, pero se notaba una sombra de preocupación. All that was left is her head slightly, and ¿estás seguro de que quieres saberlo? Una vez que lo sepas, no podrás decir que no nos sabías. Dímelo, Roberto. Insistió Alejandro, cerrando los puños sobre la mesa. Necesito saber dónde vive. Necesito saber si el bebé shows a 40% vive en el edificio Rosales, calle 42, apartamento 4B, recitó el abogado. Engineering. Es un edificio antiguo. Sin ascensor. En cuanto al embarazo, los registros públicos de la clínica comunitaria muestran que ha faltado a 2 citas de control en el último mes. No hay complicaciones graves reportadas hasta ahora, pero el médico anotó estrés materno elevado y riesgo de parto prematuro si no reduce la carga laboral. Cada palabra fue como un clavo en el pecho de Alejandro, sin ascensor, 4 pisos, faltando a citas médicas, estrés,
Finally, imaginó a Henderson Elena nodded subiendo slowly. esas escaleras Very cada well. día, We con will el peso approve del the bebé y las restructuring. bolsas de la compra. As they left the room, Sola, Elena let imaginó out a el breath miedo she que had been debía holding. sentir al faltar al That was médico, close, she admitted. probablemente por no You were tener brilliant, dinero para las Lucas said, consultas o los but you didn't have to medicamentos. do it alone. La imagen de I'm ella learning trabajando that, como she said. camarera cobró Over una the nueva next few dimensión de weeks, urgencia. the rhythm of their life No era settled solo into a new orgullo, pattern. era They worked supervivencia long pura. days, nadie Often más lo late into sabe. the night. Preguntó Elena's Alejandro, reputation su in voz the market bajando a un solidified. susurro peligroso. She wasn't just the Solo heir. yo. She Y was the griega. architect of the Tú. turnaround. No he dejado Articles rastro were written digital. about her strategic Pero Alejandro, genius. si vas They a hacer praised her algo, vision, her grit. hazlo bien. They didn't know Si about the apareces allí sleepless ahora, nights, the con doubts, flores o con the cheques, tears shed in the la car vas a on the way to espantar. the office. Conozco a But Elena. Lucas knew. Es terca. One evening, Lo they sé, stayed late at the respondió office. él, mirando The su city lights reflejo en el twinkled vidrio below. de la ventana. Elena was Parecía reviewing un a final extraño, report con on los the ojos Sterling inyectados merger. en sangre It was y la barba complete. crecida. The company was No voy a saved, aparecer, restructured, and todavía. poised for growth. ¿Qué vas a hacer She closed the entonces? folder and Voy leaned a back in her asegurarme chair. de que no falte a It's la done, próxima she cita, said. dijo Lucas Alejandro, looked up from his con own una work. determinación que What helaría happens la now? sangre de cualquiera Now, que lo conociera Elena en los said, negocios. standing up and walking Y to the voy a window. asegurarme de que We ese decide what we edificio want. sea seguro. The company is Pero stable. ella no lo sabrá. I don't need to be No here puede 18 saberlo. hours a day Es anymore. arriesgado. Do you want to Si step se entera back? de que estás detrás Lucas de asked, esto, coming to stand podría beside sentirse her. violada en su I want to live, privacidad. Elena Es said. más I arriesgado spent dejar so que le much pase time algo al building bebé a por future falta that de I forgot to be recursos, present in the cortó present. Alejandro. I want to fix Haz lo que te watches pedí. again. Cancela las dinner. deudas médicas de I want to esa walk in the clínica a park nombre de without un checking my donante phone. anónimo. Lucas smiled. Averigua I si can el arrange edificio that. tiene The problemas shop is still there. estructurales. It's Quiero quiet saber without si you, es seguro though. para ella y It para won't el be niño. anymore. Elena Colgó antes de promised. que Roberto She pudiera turned to argumentar Vincent. más. But I need you Se to sentía understand sucio, something. Como I si will estuviera always have this manipulando power. la vida de The ella money, desde las the sombras. Pero la It's part of me alternativa now. era I inaceptable. can't give it back. No podía Will that permitir bother que you? su hijo naciera Lucas en un thought for a entorno de moment. inseguridad He por looked culpa out of de the su city, propia then back negligencia at her. pasada. It bothered Tomó me las when it llaves was a del coche secret. y salió del It bothered me apartamento. when I felt El aire de la powerless. mañana era But frío, now it's pero just él a tool. apenas lo sintió. Like a hammer. Subió al It depends vehículo on y who condujo holds hacia la calle You hold it 42. with care. Necesitaba it doesn't ver el bother lugar. me. As No para long as we entrar, hold it together. solo para Elena contextualizar felt la a tear información. slip down her cheek. Necesitaba She wiped ponerle it away cara al quickly. dato que le había You dado have no Roberto. idea how much I Al needed llegar, to hear that. apagó el I motor think a I una do, cuadra de Lucas distancia. said, pulling her El into a edificio hug. Rosales era Because de I needed ladrillo to say visto, it. con They algunas stayed like that ventanas for a rotas y while, pintura watching the descascarada. city breathe below No era them. un slum, The rise pero was estaba complete. lejos de ser un Not lugar just the adecuado rise of para un Elena embarazo Vance de in the riesgo. market, but Vio the a una rise of mujer their salir del partnership. portal, They had cargando navigated the dos bolsas storm, pesadas. survived the No era separation, Elena, and pero emerged podría ser stronger. ella cualquier día. The market La respected mujer Elena jadeó now, al llegar a not la because of acera, her name, dejando but las because bolsas of her un work. momento para And descansar. Lucas respected her Alejandro not because sintió of una her náusea power, repentina, but because of her se heart. bajó del coche. The next morning, manteniéndose Elena oculto made a tras un decision. árbol. She called Observó la Hawthorne. entrada. I'm stepping No había down as portero, CEO, she no said. había seguridad. Miss Vance, Cualquiera Hawthorne podía sounded entrar. shocked. La The stock vulnerabilidad will era plummet. palpable. No, it won't, Sacó su Elena teléfono said. y tomó una I'm foto appointing a discreta board de of la directors. fachada. I'm Luego staying otra as de la chairman. entrada. I want to No era focus para on strategy, vigilarla, not era para operations. recordar. And I Para want to reopen recordar the que watch esto shop era as a real, subsidiary, que no era un a problema training que ground pudiera for resolverse engineers. con una transferencia That's bancaria unconventional, desde una Hawthorne oficina noted. climatizada. It's personal, Mientras Elena estaba said. allí, Make parado it en la happen. sombra, She su hung up teléfono and looked vibró at de Lucas. nuevo. Era I'm un coming back mensaje to de the su shop. asistente, Part-time. Clara. You okay Señor with that? Valdez, Lucas la junta laughed de as accionistas sound of pregunta pure por su relief. paradero. I think I Hay can una manage. crisis con la They fusión left de the Asia. office together. Alejandro Not in the leyó el black mensaje car, y but sintió walking una to the subway indiferencia station absoluta. like everyone Hace else. una semana, They blended esa into the crisis crowd, habría sido su two prioridad faces among número many. uno. But as Ahora, they walked, le Elena parecía held her head irrelevante. high. She Tecleó had una conquered the respuesta world of rápida, giants, but indefinido. she was returning to the Manejen world lo of small urgente. things. No mole star. She had proven she could be Bloqueó the las heir they needed, notificaciones de la but empresa. more importantly, Era un she had paso proven she gigantesco, could be the woman un she salto al wanted to vacío be. profesional. The suspense of the Pero su secret was prioridad gone. había cambiado The de drama eje of the para conflict siempre. was resolved. Dentro del But apartamento the story 4B, wasn't over. Elena se It was just despertó entering con a un new dolor chapter. punzante en la espalda One baja. written not in Se boardrooms llevó or la mano al mansions,
vientre, esperando la patada habitual de su hijo. Cuando la sintió, un alivio suave la recorrió. Se sentó en el borde de la cama, los pies tocando el suelo frío. El apartamento era silencioso, demasiado silencioso. No había ruido de tráfico lejano, solo el zumbido de la nevera vieja. Se puso de pie, sujetándose la cintura. Cada movimiento era un cálculo. Sabía que debería haber ido al médico la semana pasada, pero el costo de la consulta, más el transporte, más el día de trabajo perdido, era una ecuación que no podía resolver. Prefería arriesgarse a faltar a una cita que a no poder pagar la luz. Caminó hacia la pequeña cocina y abrió el grifo. El agua salió marrón por un segundo antes de aclararse. Suspiró. Todo en su vida parecía requerir un esfuerzo extra ahora. Llenó un vaso y lo bebió lentamente, apoyada en la encimera. Su mirada se posó en una pila de cartas sobre la mesa. Facturas, avisos de vencimiento.
Margaret sat on the leather sofa cada mañana. No tenía dinero para pagarlas. She held a cup of tea that had gone cold 20 minutes ago. Prefería vivir el día a día. Esperando un milagro o una propina grande. Laden with the unspoken acknowledgement of their diminished status. Ocultando su figura lo mejor que podía. They were no longer the masters of this domain. Aunque ya era imposible. They were tenants. Se miró al espejo del pasillo. Have you read the terms? Tenía ojeras profundas. His voice low. Se tocó el cabello, pensando en Alejandro. He didn't turn around. ¿Estaría aún allí? I scanned them. La estaría esperando. Replied, her voice tight. La idea la inquietaba. They retained voting control on all sentía una seguridad extraña sabiendo que él estaba cerca. In our own que alguien con recursos Arthur sabía de su situación. His face looked older than it had a year ago. El miedo a perder el control de su vida la paralizaba. The lines around his mouth were deeper. No quería ser una carga. No quería ser la ex esposa pobre que el millonario rescata por lástima. Salió del edificio, cerrando la puerta con llave. Al bajar las escaleras, se detuvo en el segundo piso para recuperar el aliento. 4 pisos. Todos los días, 2 veces al día, a veces 3. Se apoyó en la barandilla de hierro, cerrando los ojos. En ese momento, no pensó en el orgullo. Pensó en lo difícil que era. Y una lágrima solitaria se escapó. Rodando por su mejilla antes de que pudiera secarla. No era justo. Había hecho todo bien. Había trabajado duro. Había sido leal. ¿Por qué la vida la castigaba así? Al llegar a la calle, el aire fresco la golpeó. Caminó hacia la parada del autobús. No miró hacia los lados. No buscó el coche negro. Tenía que ser fuerte. Tenía que actuar como si no existiera. It was the pain of irrelevance. Mientras esperaba, for decades, sintió una presencia. No era Alejandro. Now, it was the reason era un hombre mayor. El conserje del edificio de enfrente, que la miraba con curiosidad. Elena se ajustó la chaqueta, sintiéndose observada. La sensación de vulnerabilidad en la calle era constante. El autobús llegó. Subió y se sentó en la parte trasera, donde había más espacio. Apoyó la cabeza en el vidrio. El traqueteo del vehículo le mecía suavemente. Cerró los ojos y dejó que su mente viajara. Recordó la carta que nunca recibió de Alejandro después del divorcio. Solo hubo papeles legales, and he smiles while it happens. Nunca hubo un lo siento. ¿Cómo estás? Y ahora, de repente, él estaba allí, plantado en la acera, escribiendo cartas que no entregaba. ¿Qué había cambiado? ¿Era el bebé? ¿O era él finalmente despertando de su trance de éxito? El teléfono de Elena vibró en su bolso. Era un mensaje de la clínica. Recordatorio. Su próxima cita es el jueves. Poor favor confirmed. Elena miró la pantalla con frustración. No podía confirmar. No tenía cómo pagar. Borró el sin responder. La culpa la invadió. Estaba poniendo en riesgo a su hijo por orgullo. Lo sabía, pero la idea de llamar a Alejandro y decir necesito ayuda le resultaba físicamente dolorosa. Sería admitir la derrota. Mientras tanto, Alejandro había vuelto al apartamento pequeño. No podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro. La información de Roberto quemaba en su mente. Sin ascensor. Estrés elevado. Tenía que hacer algo más que pagar las deudas. Necesitaba asegurarse de que ella llegara al médico el jueves. Pero ¿cómo? Si la llamaba, no contestaría. Se iba a buscar huiría, se sentó frente al ordenador portátil. Empezó a teclear. No era un plan de negocios. Era un plan de logística. Contrataría un servicio de transporte privado discreto. No un coche de lujo. Algo modesto. Un conductor de confianza. Le enviaría un voucher a la clínica para que cubriera todos los gastos de Elena sin que ella tuviera que sacar la tarjeta. Pero el transporte, ¿cómo justificárselo? No puedo justificárselo. Arthur covered his face with his hands. Tendrá que ser un error del sistema, o un programa de ayuda para madres. La idea de engañarla le repugnaba. Alejandro Valdés no mentía en los negocios. Era conocido por su brutal honestidad contractual. Pero esto no eran negocios. Esto era vida. Esto era sangre. La ética se volvía gris cuando el amor estaba en juego. Era mejor mentir para protegerla o ser honesto y dejarla sufrir. Tomó el teléfono y llamó a una empresa de transporte ejecutivo. Necesito un servicio discreto. Then we work. Para una pasajera específica. Recogidas en la calle 42, edificio Rosales. We show her that we know this business better than Clínica Comunitaria del Norte. Horario. Arthur looked up jueves a las 9 de la mañana. Nombre del pasajero. Preguntó la operadora. They could not retrieve. They could not hide. Pronunciando su apellido con cuidado, como si fuera algo sagrado. Quiero que el conductor lleve un uniforme neutro.
Arthur sin asked. logotipos de mi empresa. She saved the company, Sin coches Margaret negros said. blindados. She didn't Un liquidate vehículo it. estándar. She kept Lucas. Y quiero que le diga She que el wants this to servicio work, ya está but she prepagado won't por un tolerate programa de incompetence. asistencia social. Not anymore. ¿Entendido? Arthur nodded Entendido, slowly. señor. He closed the blue Pero report. necesitamos una The sound of the autorización cover firmada. shutting echoed La in the enviaré en quiet 5 room. minutos. Then we El adapt. pago se hará por We swallow our adelantado. pride. Triple And we tarifa work. si hay It discreción will be hard, absoluta. Margaret Call warned. go. The Se staff recostó en la knows. silla. The industry Acaba de knows. cruzar una We will be línea. watched. Estaba Let them manipulando la watch, situación Arthur para said, asegurar la standing up salud de again. su hijo, He straightened his violando la tie, privacidad a de reflex Elena of his bajo old la self. excusa de la protección. Let them see that, eh? Se sentía como Sterling un knows villano how en to su survive. propia historia. Even in the Pero shadow luego of recordó la events. imagen de ella He walked to jadeando the en las door and opened escaleras. it. La The imagen office de las outside was facturas dim. impagas. The staff having Perdóname, left hours ago. Elena. But Susurró tomorrow al they aire would be viciado back, del apartamento. and the work would begin. Preferiría que Not me the work of odiaras por esto a expansion, que te but the pasara work algo of por mi preservation. inacción. The work Se of levantó humility. y fue a la cocina As del they left the pequeño building, apartamento. the night air was Abrió cool. la nevera. Arthur looked Estaba up at the casi Advanced vacía. Global Tower, Solo glowing había in the agua y distance. algo de queso. It stood Él, taller than their que own estaba building. acostumbrado a It was a chefs monument to the personales. new order. Ahora se He felt enfrentaba a a la pang of realidad de la jealousy, escasez sharp que and ella acute. vivía a diario. But he also felt a Preparó un strange sándwich sense of simple. relief. Lo The comió burden de of pie, keeping the ship mirando afloat por la alone was ventana. gone. Cada He was bocado no le longer the sabía a captain humildad. steering through the El storm. día paso lento. He was the navigator. Alejandro no Lucas salió del invited us to apartamento. dinner. Estaba Margaret de said as guardia. they walked to their car. Esperando. Sunday. Escuchando cada At their new ruido en la place. calle. Arthur A las 6 de la hesitated. tarde, The idea vio of llegar sitting el at their autobús. table in their home Esperó con el as guests. corazón en un puño. It was a further Vio step bajar down a the los ladder. pasajeros. But he looked at Y entonces Margaret, la vio. seeing the hope in Elena her bajaba eyes. con dificultad, She wanted the family whole sujetándose again, la barandilla even del if the structure autobús. had changed. Parecía más Will cansada Elena que be por there? la mañana. Arthur asked. Alejandro sintió It's el their impulso home, de correr Margaret hacia said. ella, Of de tomarla course she del will be. brazo, de Arthur llevarla en opened the car brazos door. hasta su puerta. Then we will go. Pero se quedó But we quieto will not go as tras la beggars. cortina. We will go La as vio family. caminar hacia el edificio. Family, Margaret Vio cómo se repeated, detenía en testing la a word. entrada, It felt buscando las different now. llaves en el bolso. Less about bloodlines Tardó and más de more lo about normal. bonds. Alejandro Yes. apretó los dientes. Family. As Le the dolía car algo. drove away from the Estaba corporate bien. tower, Cuando Arthur looked out the finalmente window logró one abrir la last puerta time. y entrar. The lights of the Alejandro building soltó seemed el to aire pulse. que no sabía que He estaba wondered if Elena conteniendo. was there, looking Sus down piernas at them. temblaron. He wondered if Se she dejó felt caer en triumph. el sofá. He hoped not. Había logrado He un hoped día she más. felt only Un responsibility. día más sin incidentes. Because if she felt Pero triumph, esto no era she was sostenible. no better than they had No been. podía The vigilarla city desde la passed by distancia in a para blur of siempre. lights and Tarde o shadows. temprano, Inside the tendrían car, que the hablar. silence returned. Tarde o temprano, But it was less la heavy verdad than sobre el before. padre del niño They had tendría accepted que the salir a la reality. luz. The Y decline of cuando the eso old pasara, empire was el complete. terremoto sería The mucho rise of the mayor que new one had cualquier begun, fusión empresarial and they que were hubiera along for the manejado. ride. Se Arthur llevó las closed his manos a la eyes. cara. He thought of Estaba Lucas. cansado. He thought of the Cansado boy de he had mentir, been, before the cansado de money, esperar, before the cansado de expectations. sentirse impotente. He missed him. Pero He por hoped primera this new vez en path su would vida, bring him back. el cansancio venía Margaret, acompañado he said de un quietly. propósito claro. Yes, Arthur. No era Did el we make a propósito de mistake? acumular, With her. sino de proteger. At the beginning, Se puso Margaret de pie looked y out the fue hacia window. la The mesa rain had donde started estaba la again, carta streaking the inconclusa. glass. Tomó el Yes, bolígrafo. she said simply. Añadió una línea We did. más. But Prometo mistakes que are no te only fallaré fatal esta if we vez, don't learn from them. aunque tengas que Arthur empujarme nodded. para hacerlo. He watched the rain. Doblo la Then we carta while learned. Lagardo The and car answered turned the Brett. corner, No la disappearing enviaría into hoy, the flow of pero traffic. estaría lista. The sterling Porque name was sabía, still on the building, con una certeza but the power absoluta, behind it had que el shifted. jueves, The cuando ella anxiety of the intentara ir al decline was médico y still there, encontrara el a transporte low hum in the preparado, background of their algo iba a lives. cambiar. But it was no Ella longer a sospecharía. panic. It Y was a cuando motivation. sospechara, Vendría a fallen. buscarlo. Now they had Y to ese learn how sería to el momento stand de in la a new verdad. world. El A momento world en where que la money wasn't the investigación only discreta currency, tendría que where convertirse respect en was una earned, conversación not abierta. inherited. And where the Alejandro woman they apagó la luz disowned del held the apartamento. keys to their future. La oscuridad lo The fear envolvió, remained, pero ya no le but daba so did the miedo. hope. Estaba And for now, listo that para had lo to que be enough. viniera. The La storm espera had de passed, madera, but the frente a la landscape mesa was donde changed había escrito forever. la carta. They would have to No había navigate the new encendido la terrain luz carefully. principal. One step Solo at la a lámpara time. de escritorio One creaba humble un decision círculo de at a luz walls amarillenta que themselves were apenas holding their iluminaba breath. sus manos. Arthur El Sterling sat silencio in de his la office, noche era the absoluto, blue report pero still on dentro his de su desk. cabeza. But now El it was ruido era accompanied by a ensordecedor. stack of rejection Cada vez que letters. cerraba los He had ojos, tried to find an la imagen de alternative. Elena He subiendo had las tried to find escaleras a del way to edificio dilute Rosales Elena's que control,
ponía con otras bring in imágenes, another partner, más antiguas, to prove that the Sterlings could dolorosas. stand on more El than café one en la pillar. taza se había But every enfriado door he hacía knocked horas, on remained formando closed. una película Margaret aceitosa entered en the la office superficie. without knocking. Alejandro a lo habit miró she sin had never verlo. broken despite Su the mente había change in viajado their atrás, circumstances. arrastrada por She la held a corriente tablet de la in her culpa. hand, her No podía expression planear grim. el jueves. The meeting with No Chase podía Bank is organizar confirmed for transportes ni tomorrow, pagar deudas she sin said, entender placing primero the dónde tablet había on the empezado desk. a fallar todo. But Arthur, necesitaba I've spoken to their enfrentar al liaison. fantasma que They're habitaba hesitant. entre él y Elena. Hesitant is El better than fantasma no, del divorcio. Arthur replied, No fue una rubbing batalla his campal. temples. No The hubo headache gritos has been ni a platos constant rotos. companion for weeks. Fue algo mucho más We need the silencioso y liquidity for the devastador. modular upgrade. Fue una erosión If we can lenta, fund that gota a independently, gota, we hasta que reduce la our presa se reliance rompió on sin Vance hacer Global. ruido.
We regained some leverage. El apartamento desapareció. Walking to the window. El olor a madera vieja fue reemplazado por el aroma a lilas que siempre había en el comedor de su antigua casa. Arthur. La luz amarilla se tornó blanca y fría. Vance Global la luz de una lámpara de araña de cristal. Alejandro ya no estaba en la silla de madera. Estaba de pie junto a la ventana del comedor, con el teléfono pegado a la oreja. Arthur stood up abruptly. Era 5 años atrás. La noche antes de firmar los papeles finales. I won't be reduced to los términos están bien. Cierra el trato en Fix My Own Machine. Decía su voz del pasado. She is not a former employee. Impaciente. Margaret said sharply. Colgó el teléfono y se giró. Elena estaba sentada a la mesa del comedor. Tenía frente a ella una carpeta de cuero con los documentos del divorcio. No los había abierto. Solo apoyaba las manos sobre la superficie cerrada, como si pesaran una tonelada. I need to know if there's any way out. Any other preguntó ella. Su voz sonaba tranquila, pero Alejandro recordaba ahora, con una claridad dolorosa, el temblor casi imperceptible en sus manos. Era necesario, Elena. Es la fusión del año. No puedo dejar cabos sueltos ahora, respondió él, acercándose a la mesa sin sentarse. Arthur sentía prisa. Siempre sentía prisa. Rumors are smoke. Quería firmar. I need fire. Quería terminar. I need capital. Quería volver a su despacho donde las cosas tenían sentido. Bank was held in a small conference room far. El abogado smaller than the grand halls Arthur was used to. The bankers were no tenían lágrimas, but their eyes were guarded. Estaban secos. They shuffled papers, avoided direct eye contact, fue lo que más le dolió años después. Arthur ya era demasiado tarde. Alejandro, dijo ella. Mr. Sterling sonó extraño en su boca, como si perteneciera a otra persona. ¿Recuerdas que di eso hoy? Frunció el ceño, consultando mentalmente su agenda. It's necessary, martes. Arthur corrected. ¿Por qué? Es nuestro aniversario de bodas, susurró ella. It's a solid investment. El mundo se detuvo por un segundo. We don't doubt the viability of the project. Un pinchazo en el estómago, pero lo ignoró. We doubt the collateral. Lo enterró bajo una capa de racionalidad. Given the current debt structure with Vance Global. Por eso es irónico que lo terminemos hoy. Es limpio. In the event of default, empezar el año nuevo sin cargas. Elena negó lentamente con la cabeza. Una lágrima finalmente se escapó. Trazando un camino lento por su mejilla. No lo limpio. No es limpio. Alejandro, our risk assessment team es triste. Es la confirmación de que llevo años viviendo sola en una casa compartida. Unless Vance Global provides a guarantee, replicó él, defendiéndose instintivamente. Arthur felt the blood drain Trabajo from para his nosotros. A guarantee. Para que tengas todo lo que quieras. Para que no te falte nada. We want the primary stakeholder to signal confidence. Poniéndose de pie. La silla raspó el suelo con un sonido agudo que resonó en la memoria de Alejandro como un disparo. Quiero que me mires. Quiero que cuando entre en una habitación, no seas la única persona que no se da cuenta. Hoy solo quería que cenáramos, sin teléfonos, sin abogados, solo consolidated. Una última vez. Alejandro miró su reloj. Eran las 9 de la noche. Tenía una conferencia a las 10. Elena, no puedo. Tengo la llamada con Tokio. Si firmamos ahora, puedo enviarte el coche para que te lleves lo que quieras mañana. Elena lo miró como si fuera un extraño. Abrió la carpeta, tomó el bolígrafo que había dejado sobre la mesa y firmó. No leyó las cláusulas. No le importó el dinero. Firmó con una rapidez que demostraba que su decisión estaba tomada mucho antes de esa noche. No quiero tu coche. He closed his eyes, cerrando la carpeta y empujándola hacia él. Quiero mi dignidad. Y creo que la estoy recuperando ahora mismo. Está siendo dramática. And now their legacy tomando la carpeta, sintiendo alivio por tener el trámite hecho. Ciego ante la tragedia que ocurría frente a sus ojos. Tú eres el que vive en un drama constante donde el trabajo es el protagonista y nosotros somos extras. He looked out the window at the passing caminando hacia la puerta del comedor. The Vance Global Tower se detuvo en el umbral y se giró por última vez. Espero que cuando ganas el mundo, haya alguien allí para aplaudirte. Porque yo ya no estaré en la audiencia. Salió de la habitación. Alejandro se quedó solo con los papeles firmados. En ese momento, the drive to the watch shop was silent. Resuelto el problema personal para enfocarse en el profesional. Pero ahora, 5 años después, sentado en la oscuridad de un apartamento barato, entendía el costo de esa victoria. Había ganado la batalla legal y había perdido la guerra humana. El recuerdo se desvaneció tan bruscamente como había llegado. Alejandro estaba de nuevo en la silla de madera, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El silencio del apartamento pequeño era acusador. Se dio cuenta de que la negativa de
Elena a aceptar su ayuda ahora no era solo orgullo. Leave the pride at the door, era coherencia. Just for ella había dicho que no quería su dinero entonces. They walked to the door. Y mantenía su palabra ahora. As they entered. Si él llegaba imponiendo soluciones, estaría repitiendo el mismo error. A loop in his eye, su solución rápida sobre el deseo de ella de ser escuchada. Elena stood nearby, se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos con fuerza. La vergüenza lo consumía. No one spoke. Había tratado su matrimonio como una fusión empresarial que no era rentable. Lucas había liquidado activos emocionales sin entender su valor real. Y ahora, el activo más valioso, la vida que crecía dentro de ella, estaba en riesgo por esa misma mentalidad. No puedo ser ese hombre otra vez, dijo en voz alta, rompiendo el silencio de la habitación. Su voz sonó determinada, aunque quebrada por la emoción. Se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había comenzado a caer de nuevo, golpeando el cristal con un ritmo familiar. Pero esta vez, no le parecía monótono. Le parecía un recordatorio de que el tiempo seguía pasando, de que no podía detenerlo para arreglar el pasado, pero podía influir en el futuro. Pensó en la escena del comedor. Elena había pedido una cena. Elena placed the tablet on the counter. Sin teléfonos, sin abogados. Y le había dado un coche y un cheque. Una cena, murmuró. No necesita un banco. Necesita saber que estoy aquí. Volvió a la mesa y tomó la carta que había escrito. La leyó bajo la luz de la lámpara. Las palabras sonaban bien. Pero seguían siendo palabras de un millonario a una necesitada. Elena necesitaba cambiar el tono. Necesitaba hablar de hombre a mujer, de padre a madre. Rasgó la hoja. El sonido del papel rompiéndose fue satisfactorio. Tomó una nueva hoja. Esta vez, no escribió sobre dinero. No escribió sobre soluciones logísticas. Escribió sobre el recuerdo. Elena, recuerdo la noche que firmamos. Recuerdo que te pedí que firmaras rápido porque tenía una llamada. Recuerdo que era nuestro aniversario y lo olvidé. No te pido perdón con esta carta. Porque el perdón no se escribe. Se demuestra. Solo quiero que sepas que hoy recuerdo la fecha. Y la recordaré todos los días que me queden. Dejó el bolígrafo. Era demasiado poco. Pero era honesto. Dobla la carta y la metió en el sobre. No la enviaría por correo. Se la daría en persona cuando llegara el momento. Quizás el jueves, en la clínica. No, eso sería demasiado intrusivo. Esperaría. La paciencia era la moneda que él no había usado antes. Y ahora era la única que tenía valor. Se acostó en el sofá, pero no durmió. Pasó la noche repasando cada interacción que habían tenido en los últimos días. El restaurante, la calle, el autobús. Buscaba señales de donde había fallado, donde había sido demasiado agresivo. Se dio cuenta de que cada vez que ofrecía ayuda, lo hacía desde una posición de superioridad. Déjame ayudarte. Yo puedo solucionarlo. Eso implicaba que ella no podía. Y ella le había demostrado que sí podía, aunque le costara la salud. Al amanecer, la luz gris filtró por las persianas. Alejandro se puso de pie. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente estaba clara. El flashback lo había limpiado. Había sacado el veneno del pasado para no contaminar el presente. Sabía que el jueves sería crucial. El transporte que había organizado era un riesgo. Si ella descubría que era él, podría sentirse violada. Pero si no lo hacía, podría sufrir complicaciones en el camino. Era un dilema ético sin solución perfecta. Decidió añadir un seguro. Escribió una nota breve para el conductor. Si la señora pregunta, diga que es un programa de la clínica para madres de alto riesgo. Si insiste en pagar, diga que el sistema está caído y que ya está gestionado. No mencione mi nombre bajo ninguna circunstancia. Si se niega a subir, llámeme inmediatamente. No la presione. Guardo la nota en el bolsillo. Se vistió con la misma ropa discreta de los días anteriores. Jeans, camisa sencilla. Miss Vance, salió del apartamento. El aire de la mañana estaba limpio después de la lluvia. Caminó hacia la calle 42. No se escondió esta vez. Se paró en la esquina, visible pero distante. Quería que ella supiera que estaba cerca, pero sin acechar. Vio la puerta del edificio abrirse. Elena salió. Llevaba una bolsa más pequeña hoy. Caminaba con cuidado. Alejandro contuvo la respiración. Ella miró hacia la esquina. Sus ojos se encontraron. No hubo fuga esta vez. Elena se detuvo.
Alejandro no se acercó. They entered the room together. Levemente. The boardroom was vast, the table long and polished. Elena sostuvo la mirada un segundo. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. Pero algo había 20 pairs of eyes. No había vergüenza en su paso. The murmur of conversation died instantly. Sabía que él estaba allí. Everyone knew the Vance Global acquisition was final. Era un pequeño paso, walk in, casi invisible para un observador externo. Elena para Alejandro fue una victoria monumental. The seat there was empty. Era el primer hilo de confianza que se tejía de nuevo. Today, subió a su coche y siguió el autobús a distancia. She pulled out the chair and sat down, pero con una sensación diferente. Ya no era un espía. Era un guardián Arthur took the seat to her left. Llegaron a la clínica. The symbolism was not lost on anyone. Alejandro se quedó en el now flanking the new Vio cómo entraba al edificio. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. "Good morning," she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. "Thank you for being here. We have a lot of work to do." She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally, he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. "Ms. Vance," he began, "regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally?" Elena paused. She looked at Arthur. "Mr. Sterling," she said, "this falls under your oversight. What is your assessment?" The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. "The legacy suppliers are capable," Arthur said, his voice steady. "But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade." Elena nodded. "Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation." Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,